Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 21. Capítulo 21. Un camino diferente. En el instante en que la niebla blanca se levantó, Hisei Shiraishi sacó más de una docena de shuriken y los arrojó directamente a Orochimaru y Tsunade. Estos eran shuriken especialmente hechos por él y, naturalmente, todos estaban conectados a cables de acero. Hisei estaba realmente entusiasmado con esta batalla inesperada. Si te preguntas por qué, era simplemente porque llevaba mucho tiempo deseando participar. Durante el entrenamiento práctico en la Academia Ninja, estos tres lo habían apaleado brutalmente. Sobre todo Tsunade, su némesis. Si decía algo mal, recibía un puñetazo que lo golpeaba hasta que no se atrevía a pronunciar palabra. Al menos con Jiraiya y Orochimaru se podía razonar, por lo que sentía relativamente menos resentimiento hacia ellos. Al ver el shuriken salir disparado de la niebla blanca, Orochimaru hizo una mueca de desprecio, formó sellos manuales y se mantuvo firme. Tsunade hizo lo mismo, con una sonrisa significativa en sus labios. En el instante siguiente, brilló un relámpago. El detestable rostro de Hisei apareció justo frente a Tsunade. Se acabó, santo cielo. Hisei voló hacia atrás y cayó al humo. Cuando la niebla blanca se disipó, Hisei se puso de pie agarrándose el estómago, su rostro era una mezcla de verde y rojo. En esa fracción de segundo, Hisei pretendía incapacitar a Tsunade al instante. ¿Quién iba a imaginar que, cuando apareciera, el puño de Tsunade ya estaría allí para recibirlo? ¿Es el taijutsu de Tsunade tan fuerte que puede seguir el ritmo de la velocidad del rayo? El rostro de Hisei estaba lleno de incredulidad. Fue solo cuando vio que tanto Orochimaru como Tsunade se habían alejado del lugar donde había aterrizado el shuriken que comprendió. Su parpadeo corporal relámpago había sido visto a través de él, o más bien, su método para usarlo había sido visto a través de él. A Tsunade le era imposible seguir la velocidad del rayo, pero el shuriken que lanzaba no tenía esa velocidad. Conociendo el secreto del parpadeo relámpago, siempre que predijeran la trayectoria del shuriken, podían adivinar aproximadamente dónde aparecería y contraatacar al instante. Este tipo de sabiduría de combate, debería decir como se esperaba del legendario Sannin. Hisei sonrió amargamente. Realmente había sido demasiado arrogante. Y a juzgar por la fuerza del golpe en su estómago, ese monstruo Tsunade ya debe haber comenzado a entrenar en fuerza mejorada de chakra. Tratando de abofetear a alguien en la cara solo para recibir una bofetada él mismo, Hisei tosió 2 veces y luego examinó sus alrededores. Jiraiya había desaparecido desde que usó la técnica del estilo fuego. Incluso después de que el humo se disipara, no lo vio por ninguna parte. ¿Se escapó? Imposible. Hisei cerró los ojos y usó su habilidad sensorial, que nunca antes había usado. Inmediatamente, sintió una masa de chakra acercándose a él. Hisei abrió los ojos y miró fijamente el lugar, pero no pudo ver nada. ¿Es esta la técnica de escape transparente? De repente recordó que, como experto en mirones, la técnica de escape transparente era la especialidad de Jiraiya. Hisei comenzó a respirar profundamente, arrepintiéndose una vez más de su impulso. Ni siquiera el idiota de Jiraiya era tan fácil de controlar. Queriendo luchar 3 contra 1, ¿estaba bajo un genjutsu? El nombre Ate Genjutsu debería ser creo que puedo hacerlo de nuevo. Un hombre que aspiraba a ser un personaje secundario en realidad quería pelear contra 3 protagonistas ahora, de hecho, se había dejado llevar. Tras pensarlo, Hisei fingió no haber descubierto a Jiraiya. Con la mirada perdida, preguntó en voz alta. ¿Ese Jiraiya se escapó? Jiraiya seguía caminando de puntillas hacia él, y al oír esto, inmediatamente se rió disimuladamente en su corazón. Cuando finalmente se acercó a Hisei y estaba a punto de atacar, un rayo se iluminó en la mano de Hisei. Sin siquiera mirar, empujó su mano hacia atrás. La ingenuidad es una enfermedad que necesita cura. ¿Cómo curarla? Naturalmente, con descargas eléctricas y rayos. Entre crujidos, Jiraiya cayó al suelo, humeando de negro. Su cabello, originalmente puntiagudo, ahora era aún más explosivo. Hisei no usó mano pesada. Como mucho, se retorcía en el suelo durante unos minutos. La escena quedó en silencio por un momento. Los 3 miraron sin expresión a Jiraiya, que se movía incesantemente en el suelo. En realidad, el que sufre siempre es el idiota. Los 4 fueron llevados a la oficina del Hokage. Naturalmente, era imposible que una gran pelea en la aldea pasara desapercibida.
En menos de 2 minutos, los ninjas de Anbu los rodearon a los 4 y los trajeron aquí. El tercer Hokage miró al desaliñado Jiraiya y suspiró, luego miró a Hisei, que no estaba mucho mejor, y suspiró nuevamente. Orochimaru, dime qué pasó. De niño, Orochimaru era el favorito del tercero. Para este tipo de cosas, ni siquiera le preguntaba a Jiraiya, sino que dejaba que Orochimaru hablara. Pero antes de que Orochimaru pudiera decirle una palabra, Tsunade gritó. Todo fue por culpa de este idiota de Jiraiya. Insistió en competir con Hisei-kun. Orochimaru y yo no pudimos detenerlo ni aunque lo intentáramos. Orochimaru mantuvo la boca cerrada y no emitió ningún sonido. Hisei torció la boca mientras miraba a Tsunade con una expresión extraña. Aunque desconocía el motivo del ataque de Jiraiya, ¿no eran compañeros de equipo? ¿Echar al idiota para que cargara con la culpa así como así, y justificarse en el proceso? ¿Amistad entre compañeros de equipo de plástico? En realidad, el que sufre siempre es el idiota. La tercera obviamente conocía las tácticas de Tsunade. Parecía que no era la primera vez que hacía esto. Hisei, ¿qué pasó entre tú y Jiraiya? Hisei pensó al respecto y sintió que, dado que Jiraiya definitivamente tenía la culpa de todos modos, echar un poco de aceite al fuego no parecía gran cosa. No lo sé. Jiraiya me atacó de repente y no tuve más remedio que contraatacar. ¿Es Jiraiya después de todo? El tercero miró fijamente a Jiraiya, que seguía temblando incesantemente, y su mirada gradualmente se volvió severa. Orochimaru, Tsunade, lleven a Jiraiya afuera. Hisei, quédense. Después de que salieron, el tercero miró fijamente a Hisei y dijo. Originalmente le pedí a Orochimaru que te avisara que vinieras aquí. No esperaba que sucediera algo así. ¿Estás bien? Estoy bien. En realidad, no estaba nada bien. El puño de Tsunade estaba a otro nivel que cuando estaban en la Academia Ninja. Si hubiera sido antes, ese puñetazo de hace un momento probablemente le habría hecho escupir sangre. Incluso ahora, seguía sintiendo un dolor sordo. ¡Qué bien! ¿Sabes por qué te llamé? Hisei dudó un momento. ¿Es por mis intenciones de graduarme? Después de pensarlo, Hisei solo pudo llegar a esta respuesta. Correcto. El tercero sacó 2 documentos del cajón y se los entregó. Échale un vistazo a esto. Hisei los tomó y comenzó a leer. El primero trataba sobre su solicitud de ingreso al hospital. El segundo trataba sobre su incorporación a un escuadrón ninja, con 2 fotos de ninjas pegadas en la parte posterior. Ana Takemoto y Rumi Kawai. Hisei volvió a poner los documentos sobre la mesa, sin saber qué quería decir el tercero. El tercero tampoco dio explicaciones y sacó 2 documentos más para entregárselos. Hisei los tomó de nuevo. Seguían siendo documentos de Ana Takemoto y Rumi Kawai. Solo que estas eran sus solicitudes de ingreso al hospital. ¿Quieren entrar al hospital también? Tras decir esto, Hisei lo consideró inapropiado. ¿No era esto una clara muestra de insatisfacción con esa gente? Efectivamente, el tercero rió. Ambos son excelentes ninjas de la aldea, y tu talento ninja es incluso superior al de ellos. Te pedí que vinieras hoy para preguntarte personalmente sobre tus deseos. No te preocupes, di lo que quieras. Esto debería considerarse una prueba para el tercero. Tras comprender sus intenciones, Hisei respiró aliviada. Señor Hokage, entrar al hospital es mi deseo. En cuanto al escuadrón ninja, olvidémoslo. ¿Puedes decirme la razón, Hisei? Para empezar, no tenía el talento para ser un ninja. Entrar al hospital puede considerarse como aprovechar los desechos. No seas tan humilde. Con un talento como el tuyo, entrar al hospital sería un desperdicio. Si aceptas, puedo organizar tu ingreso al Anbu. Anbu, ese era el corazón de la aldea. Alguien que se convirtió en Hokage era realmente generoso. Desgraciadamente, el guiño coqueto fue lanzado al ciego. Señor Hokage, realmente quiero ingresar al hospital para estudiar ninjutsu médico. Prefiero curar enfermedades y salvar personas a matar. El tercero dio una calada a su pipa y exhaló lentamente el humo. Eres muy bondadoso. Te contuviste durante el examen de graduación, ¿verdad? Ese tipo de ninjutsu no puede tener tanto poder. Hisei asintió y dijo. Todos somos ninjas de la misma aldea, y además, eso fue solo un examen. El tercero quedó satisfecho al oír esta frase. Entiendo. Puedes regresar primero. Aprobaré tu solicitud. Gracias, señor Hokage. Al abrir la puerta de la oficina, Hisei vio a los Sannin de pie contra la pared. Pasó junto a ellos con expresión vacía, tratándolos como simples transeúntes. ¿Por qué?
Cuando pasaba junto a Orochimaru, Orochimaru de repente habló. Hisei fingió no escucharlo. El hospital solo enterrará tu talento. Sé que nunca haces cosas sin sentido. Orochimaru todavía no se rendía, intentando hacer que su compañero de escritorio volviera al camino correcto. Hisei se detuvo en seco. Él miró a Orochimaru, y Orochimaru lo miró fijamente. Si es por el clan, es realmente lamentable. Pensé que no eras ese tipo de persona. Las palabras de Orochimaru finalmente lo provocaron. Hisei se acercó a su oído y susurró. Orochimaru, mi yo actual es una existencia que no puedes comprender pase lo que pase. Porque todavía eres solo una serpiente joven que no ha experimentado el dolor de mudar su piel. Cuando conozcas el dolor de mudar tu piel y comiences a buscar la verdad, comprenderás mi existencia. Estoy deseando que llegue ese día. No me decepciones, Orochimaru. Hisei se dio la vuelta para irse y no tardó en marcharse. Quienes recorren caminos diferentes no pueden hacer planes juntos. Como discípulos del Hokage, su estatus en la aldea sería trascendental en el futuro. Y como se negó a unirse a la facción del Hokage, estaba destinado a permanecer en silencio en la aldea. A partir de ahora eran personas de dos mundos diferentes. Ellos eran la luz del sol sobre la superficie del agua, y él era el pez que se encontraba bajo ella. La luz del sol a veces brillaba a través de la superficie sobre los peces, y estos a veces saltaban para sentir el calor. Esa probablemente sería su única intersección en el futuro. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Enemigo natural. Después de regresar a casa, Hisei entrenó un tiempo antes de salir a comprar alimentos. Después de todo, aprobar el examen de graduación era algo que valía la pena celebrar. Eisawa no había vuelto a casa para almorzar. Hisei comió solo, recogió la mesa y pasó toda la tarde entrenando antes de empezar a preparar la cena. A las 8 p.m., Hisei se quedó mirando fijamente una mesa llena de comida. Eisawa aún no había regresado. Los platos se habían enfriado, así que los llevó a la cocina para recalentarlos. A las 10 de la noche, el sonido de la puerta principal finalmente abriéndose rompió el silencio. Hisei se apresuró a llegar a la entrada e hizo una reverencia. Bienvenido a casa, tío. Eisawa pareció sorprendida. ¿Sigues despierto? Al entrar en la habitación y ver la mesa llena de comida, la expresión de Eisawa se complicó. El niño sí que había crecido. Se sentó, se sirvió un vaso de sake y lo bebió de un trago. Fue mi error. En un día tan importante, debería haber regresado antes. Hisei cogió la botella y le sirvió otro trago. No esperé tanto. Además, debería ser yo quien se disculpe. Todavía no puedo ayudar mucho con los asuntos familiares. Es suficiente con que me entiendas. Los dos sirvieron y bebieron, y pronto la botella quedó vacía. Hablando de asuntos familiares, hay algo sobre lo que quiero saber tu opinión, dijo Eisawa de repente. ¿Qué es? Estoy pensando en vender todo lo que tengo aquí y mudarme a la zona cerca de la familia Takemoto. ¿Qué te parece? La pregunta silenció a Hisei por un momento. Entiendo. Tío, tú puedes tomar la decisión. No me vengas con eso. Quiero oír tu opinión. Creo que es una buena idea. Este lugar es desolado y remoto. No se compara con la vitalidad y prosperidad de allí. Además, está cerca del hospital, así que me resultaría muy conveniente en el futuro. Eisawa lo miró profundamente antes de cambiar de tema por completo. Para ser honesto, me alegro mucho de que hayas derrotado al chico Agurame hoy. Pero en el futuro, intenta evitar pelear con ellos. Hisei parecía confundido. ¿Por qué? Porque son nuestros enemigos naturales. ¿Enemigos naturales? Hisei se quedó atónito. Los Kikaichi de Agurame restringen significativamente nuestras mariposas invocadoras. Les daré una analogía. Si solo usamos técnicas secretas, un genin de Agurame probablemente podría enfrentarse a uno de nuestros Junin. Al oír esto, Hisei no pudo quedarse quieto. ¿Acaso no es privilegio de un protagonista que un genin luche contra un Junin? ¿Era tan poderoso el taciturno Agurame? Eisawa suspiró. No me mires como si estuviera bromeando. La verdad es que el clan Agurame restringe a casi todos los clanes de invocación. Había muchos clanes de invocación en el País del Fuego. La mayoría fueron aniquilados o derrotados por los Agurame. Antes de la fundación de Konoha, si nos los encontrábamos en una misión, solíamos abandonarla de inmediato. La importancia de completar misiones para un ninja era evidente, por lo que abandonarlas era un gran problema. ¿Es realmente tan grande la brecha? ¿Podemos no contraatacar en absoluto? No es que no podamos luchar, sino que la pérdida supera la ganancia.
Cultivar las mariposas invocadoras de nuestro clan cuesta una fortuna. Sus Kikaichk, en cambio, usan el cuerpo humano como nido. Se reproducen rápidamente y evolucionan aún más rápido. En una batalla entre nosotros y los Aburame, las bajas para nuestras mariposas son inmensas. Debilita significativamente al miembro del clan y conlleva una pérdida financiera enorme. Incluso si completas la misión, la recompensa no cubrirá el costo. Los Aburame no tienen este problema. No importa cuántos insectos mueran, su fuerza no se ve dañada permanentemente. Hemos sufrido demasiado a manos de ellos. Por suerte, tras la fundación de Konoha, también se unieron a la aldea. De lo contrario, me temo que habríamos tenido que trasladar a todo el clan a otro país. Hisei recordó las extrañas reacciones del público ese mismo día y sonrió con amargura. Ahora tenía sentido. Pero si sus Kikaichk son tan convenientes, no tienen alguna debilidad. Su clan tiene muy pocos miembros. Hisei se quedó pensativo. ¿Heredar su técnica secreta conlleva riesgo de muerte? Eisawa asintió. Convertir tu propio cuerpo en un nido de insectos, nuestro clan intentó replicarlo una vez. El resultado fue una tasa de mortalidad de casi el 100%. Pensando en su propia especie de mariposa devorando su vida, Hisei suspiró. Nada de esto es fácil, ahora que lo pienso, Hisei todavía no había invocado una mariposa. Tío, ya debería poder invocar mariposas, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Aún no había entendido esta parte. El pergamino de invocación que firmó solo funcionaba con las mariposas ninja gigantes. Las mariposas de invocación más pequeñas no podían invocarse a esa manera. Sin embargo, había visto a Eisawa invocarlas sin siquiera usar sellos manuales. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo aparecen exactamente? Mientras te comuniques con las especies de mariposas dentro de tu cuerpo, podrás invocarlas. Hisei nunca se había comunicado con la cosa que llevaba dentro. No creía que los humanos y las mariposas tuvieran mucho en común. Además, ¿de verdad se puede conversar con un bicho? Siempre había sido escéptico. Vamos a intentarlo, pensó. Concentró su chakra, dirigiéndolo hacia la especie de mariposa dentro de él. En el momento en que la idea de comunicarse cruzó su mente, se encontró en un espacio extraño y mágico. Era enorme y blanco, con un único capullo en el centro. Por fin viniste. ¿Quién dijo eso? Hisei miró a su alrededor. No había nada más que el capullo. Se acercó y se dio cuenta que estaba cubierto de fórmulas densas. ¿Es este un jutsu de sellado? No es un jutsu de sellado, es una fórmula de transferencia espacial. La voz habló de nuevo. Hisei estaba confundido. Tocó el capullo varias veces con el dedo. ¿Me estás hablando a mí? Por supuesto. Hisei se quedó pensativo. Esto no es científico. El chakra es el puente que conecta los corazones. Cuando piensas en comunicarte conmigo, puedes escuchar mi voz con naturalidad. La voz era errática, era difícil saber si era masculina o femenina. Hisei ladeó la cabeza, con la duda creciendo en su mente. Ni siquiera había hablado en voz alta, pero esta cosa sabía exactamente lo que estaba pensando. ¿Lee la mente? Idiota, estoy justo dentro de tu corazón. Por supuesto que sé lo que estás pensando. Llamarme idiota, esta fue la primera vez que Hisei fue insultado por un insecto. Sal si tienes agallas. A ver si no te mato a golpes. ¿De verdad quieres que salga? ¿Qué? ¿Asustado? Estoy dispuesto a salir, pero ¿estás seguro de que quieres que lo haga? ¿Por qué tantas tonterías? Salgan ya. Si salgo, mueres. Al oír la palabra morir, Hisei perdió instantáneamente su bravuconería. ¿Qué quieres decir con que muero? Jutsu de unión de capullo. Al escuchar el nombre a esa técnica suicida, Hisei se estremeció e inmediatamente retrocedió. No, no, no. Por favor, no salgas. Tú mandas, ¿vale? Te criaré hasta que estés grande y gorda. Confirmado. Se trata de un inquilino al que no puede permitirse desalojar. ¿Viniste aquí para convocar a las mariposas? Hisei asintió apresuradamente. Comprendido. Las fórmulas negras en el capullo comenzaron a brillar, activando el jutsu. Está bien, sal de aquí y podrás verlos. ¿Cómo me voy? Hisei miró alrededor del espacio blanco vacío, confundido. Eres un idiota. Dije que el chakra es el puente que conecta los corazones. Piensa en irte. Me llamaron idiota otra vez, lo soportaré. Cuando abrió los ojos en el mundo real, vio un enjambre de mariposas revoloteando a su alrededor. Extendió un dedo y varios aterrizaron suavemente sobre él. Hisei ladeó la cabeza, observándolos con curiosidad.
¿Cómo debería comandarlos? ¿Con fuerza de voluntad o con chakra? Vamos a intentarlo. Señaló una mariposa blanca. Hazte el muerto. Eisawa, que observaba desde un lado, movió el párpado ante la orden, pero no dijo nada. La mariposa agitó sus alas 2 veces y luego cayó directamente al suelo, inmóvil. Hisei se divirtió. Rápidamente se tumbó en el suelo y sopló sobre la mariposa. Esta se fue rodando por el suelo sin mover un músculo. Verdaderamente mágico. Levantarse. La mariposa muerta inmediatamente agitó sus alas, voló y aterrizó nuevamente en su mano. Tío, esto es muy divertido. Por cierto, ¿qué habilidades tienen? Las mariposas invocadoras comunes solo pueden absorber chakra. Su consciencia es simple y su ciclo de vida es muy corto. Los 3 tipos especiales que estás cultivando tardarán al menos otro medio año antes de que puedan ser convocados. ¿Cómo los devuelvo? El mismo método. Comunicarse con las especies de mariposas. Hisei regresó al espacio blanco una vez más. Se miró las manos y luego se dio una bofetada. ¡Ay, mi cuerpo físico entró en este momento! Idiota, esta es tu consciencia. Ya devolví las mariposas. Jefe, esa habilidad tuya para leer la mente es un truco. ¿Puedo usarla? Llámame papá. Nani. La boca de Hisei se torció. Estás tentando a la suerte, ¿no? Esto es realmente extraño. Jefe ya es un título respetuoso. ¿No es un paso atrás para ti pedirme que te llame papá? Hisei se quedó atónito. Ya era bastante raro que el bicho pudiera hablar, pero ahora quería que lo llamara papá. ¿Criar a un padre dentro de su propio cuerpo? Oye, ¿en qué cosas raras estoy pensando? Hisei se negó rotundamente. Imposible. Entonces llámame Shiro. No creas que no sé a qué te refieres cuando me llamas jefe. Estás siendo sarcástico. Hisei. Esta mariposa básicamente se ha convertido en un espíritu, ¿no es así? Y Shiro, recordando a la mariposa ninja a quien la que se convirtió su padre, ese nombre también fue tomado del último carácter de su nombre. ¿Pueden las mariposas realmente transformarse en humanos? La pregunta volvió a surgir en su mente. Las mariposas no son humanas. Las mariposas son solo mariposas. En cierto sentido, estoy conectado telepáticamente contigo. Sé lo que piensas. Pero soy de otra especie, así que espero que no me malinterpretes. Hisei se interesó. Entonces, ¿por qué los de mi clan nos tratan como parientes? Los pensamientos humanos son difíciles de comprender. Nunca los hemos tenido. Al fin y al cabo, somos especies diferentes y la estructura de nuestras emociones es distinta. Entonces, ¿qué es nuestro clan ante tus ojos? Si lo describen en tu lenguaje humano, probablemente padres. ¿Padres? Realmente fue algo así. El clan de las mariposas crió a las mariposas ninja, dándoles habilidades diferentes y una vida más larga. No era exagerado llamarlas padres, solo, ya que me tratas como a un padre, ¿por qué me pediste que te llamara papá ahora? Esto tiene que ver con mi personalidad. O quizás debería decir que es tu personalidad. Al fin y al cabo, todo lo que tengo viene de ti. Hisei estaba confundido. Me pregunté si me llamaría papá. ¡Qué psicópata! Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Mudanza. Entonces, ¿esta mariposa que estoy criando realmente tiene mente propia ahora? ¿Te quedarás en este estado de capullo para siempre? ¿Tienes planes de escapar? Te lo dije, todo lo que soy viene de ti. Si murieras, heredaría todo lo que es tuyo. ¿Y si nunca muero? Entonces me quedaré aquí para siempre. ¿Qué pasa si no quiero que heredes mi vida? Eso no es una opción. Aunque me criaste, la supervivencia es el instinto básico de toda especie. Si llega el caso, el instinto me guiará. Hisei suspiró. ¿De verdad funcionaba así? Había tenido la intención de dejarlo así, pero justo antes de salir de su espacio mental, hizo una pregunta más superflua. ¿Eres hombre o mujer? No tenemos distinciones entre masculino y femenino. Imposible. Las mariposas definitivamente se dividen en machos y hembras. Es cierto. No tenemos funciones reproductivas, o mejor dicho, esa función fue descartada. ¿Descartado? Sí. Sin ti, no sería más que una mariposa sin consciencia. Incluso si pudiera reproducirme, mis crías serían mariposas comunes y corrientes. Estamos evolucionando, continuó la voz con calma. Y esas mariposas comunes e inconscientes no serían reconocidas por nosotros como parientes. Evolucionando. Hisei pareció pensativo al escuchar esa palabra. ¿Cómo será tu próxima evolución?
Formar mi propio cuerpo consciente, tal como el tuyo aparece aquí ahora. Esa es mi próxima dirección. ¿Cómo será tu cuerpo? ¿De mariposa o de humano? ¿Y cuánto tiempo tardará eso? Si se calcula según tu tiempo, 5 años es el mínimo. En cuanto a mi forma, claro, será igual a la tuya. ¿Por qué tiene que parecerse a mí? Se siente raro. ¿No puedes elegir otra cara? Te lo dije, todo lo que soy viene de ti. En cierto sentido, somos una forma de vida compartida. Cambiar mi apariencia es algo que no puedo hacer. Bien. Hisei perdió el interés después de escuchar eso y salió del espacio de consciencia. Cuando abrió los ojos, Eisawa lo esperaba. ¿Cómo te sentiste? Hisei se rascó la cabeza. Muy extraño. Mágico, incluso. Es difícil de describir. Tío, si invoco a la mariposa en el futuro y me comunico directamente con ella, ¿podrá ayudarme con la invocación? Sí. Deberías haber visto la fórmula de transferencia espacial en su cuerpo. Hablando de eso, la expresión de Hisei se volvió extraña. ¿Una fórmula de transferencia espacial? Tío, ¿nuestro clan es capaz de investigar algo así? Eisawa suspiró. No lo investigamos. Fue Lady Mei. De hecho, nadie en nuestro clan entiende los principios de esa fórmula. Mei. Pensando en esa misteriosa mujer de cabello plateado, Hisei no pudo evitar preguntar. ¿Mei es humana o algo más? Yo tampoco lo sé. En fin, ha vivido muchísimo tiempo. Sé más respetuoso con ella en el futuro. Después de todo, Eisawa se detuvo a mitad de la frase, levantó su copa y bebió otra copa de vino. Al ver que no estaba dispuesto a explicar más, Hisei solo pudo enterrar sus dudas en lo profundo de su corazón. Comenzaron a mudarse de casa. La nueva casa era sorprendentemente lujosa. No solo tenía un patio independiente, sino que también contaba con un gran almacén. La ubicación también era excelente. Salías por la puerta, doblabas una esquina por un callejón y ya estabas en la calle principal. Había solo una cosa que a Hisei le preocupaba mucho. Observó a Ana Takemoto mientras dirigía a los trabajadores para que trasladaran varios muebles a la casa y dijo con impotencia: ¿Por qué están aquí? Ana lo miró de reojo, refunfuñando. ¿Por qué crees que estoy aquí? Ya somos prácticamente vecinos. Si no viniera a ayudar, mi abuelo me mataría de golpes. Pensando en ese anciano, Shuichi Takemoto, Hisei dejó escapar un largo suspiro. Su nuevo hogar estaba separado del de Ana solo por un pequeño callejón. No les tomó ni 3 minutos caminar hasta allí. ¿Cuál era la intención de Eisawa al traerlos aquí? ¿Para obligarlo a interactuar más con la familia Takemoto? Anteriormente, había afirmado que, al dividirse la familia, se convirtieron en 2 clanes separados. Ahora parecía que todo eso era mentira. Incluso si alguien afirmara que ya no eran un solo clan, nadie lo creería. La suerte estaba echada. Darle demasiadas vueltas era inútil. Hisei dejó el problema en segundo plano. ¿Estás realmente preparado para seguirme al hospital? Sí. Rumikawa también se une. Seremos colegas. Ya no puedes intimidarla. Hablando de Rumi, Hisei no pudo evitar lucir resentido. Ayer conoció a la que habría sido su compañera de equipo. Tras intercambiar 2 frases que no le sentaron bien, corrieron al campo de entrenamiento y se pelearon. En cuanto a la razón, Rumi era una niña menuda de 10 años que casualmente tenía el pelo corto y vestía ropa de hombre. En cierto modo, se parecía mucho a él. En ese momento, honestamente pensó que Rumi era un niño y la llamó hermano en el momento en que abrió la boca. ¿El resultado? Bueno, él la intimidó por no saber el secreto de la técnica Body Flicker y la golpeó hasta dejarla aturdida. Ella lloró. Si Ana no lo hubiera agarrado y le hubiera dado una paliza tan fuerte, probablemente ambos se habrían convertido en enemigos jurados en ese mismo momento. En resumen, fue un dolor de cabeza. Realmente no sé qué están pensando. ¿Es necesario seguirme solo porque me uno al personal del hospital? Esto es un arreglo del abuelo. ¿Qué pasa con tus pensamientos? Eso no importa. Además, pelear y matar no es cosa de chicas. El hospital también está bastante bien. Está bien. Cuídame en el futuro. Asimismo. 3 días después, Hisei, Ana y Rumi ingresaron oficialmente al hospital y se convirtieron en gloriosos cuidadores de Konoha. Simplemente sentí que algo no estaba del todo bien. Hisei reflexionó sobre esto mientras caminaba por el pasillo del hospital, llevando una bolsa de basura en su mano izquierda y sosteniendo una botella de líquido amarillento sospechoso en la derecha. Este es diferente del médico que imaginaba. Sostener una jeringa y poner inyecciones. Eso es lo que hace un médico.
¿Qué cuenta como esto? ¿Hacer recados? ¿Hacer trabajos esporádicos? La explicación de Eisawa fue sencilla. Era demasiado joven y el solo hecho de haber ingresado en el hospital ya era un logro. Cuando Hisei se quejó de lo aburrido y molesto que era el trabajo, la cara de Eisawa se puso negra. Dijiste que querías entrar al hospital, ¿y ahora te quejas? ¿Crees que ser médico es fácil? Eres un niño de 8 años. Aunque tuvieras excelentes habilidades médicas, nadie se atrevería a dejar que los trataras. Ya hice todo lo posible por luchar por ti. El hospital tampoco te negará el conocimiento. Incluso te abrí el acceso a la biblioteca. ¿Qué más quieres? Hisei fue regañado y obligado a guardar silencio. Aún así, al mirar esa botella de líquido desconocido en su mano, su estado de ánimo se complicó. Finalmente entendió por qué las enfermeras de su vida pasada lo miraban de forma extraña. Resultó que era precisamente esa sensación. En resumen, su vida hospitalaria comenzó así. Todas las mañanas, venía al hospital con Ana y luego se reunía con Rumi. Después, seguía a los médicos para hacer recados y trabajos esporádicos en varias salas, aprendiendo de la experiencia mientras atendía a los pacientes. Le asignaron varios pacientes, entre los que se encontraba Ryoma Aburame. Este era el chico al que había derrotado en el campo de entrenamiento subterráneo. Cada vez que Hisei entraba en su sala, Ryoma lo miraba fijamente sin decirle una palabra. Al principio, Hisei no estaba acostumbrado y no le gustaba esa mirada. Cuando intentó hablarle, Ryoma lo ignoró, lo que lo enfureció bastante. Pero después de visitarlo muchas veces, se acostumbró. En fin, los Aburame eran todos bichos raros. Solo lo cuidaría unos días. O eso creía él. Lo que no sabía es que a los ojos de Ryoma, él era el bicho raro. Aquí había alguien que claramente poseía fuerza, que venía de un clan famoso y tenía un talento ninja excepcional. Sin embargo, insistió en correr al hospital para convertirse en cuidador. Para alguien como Ryoma, era como ver oro caer en un inodoro. Recogerlo era repugnante, pero dejarlo allí resultaba doloroso. Este era el extraño dilema de Ryoma. El día que le dieron el alta, Ryoma sintió que era necesario recoger el oro, aunque fuera repugnante. Así que propuso una revancha. Hisei lo miró, dijo 2 palabras y salió de la sala. Caso mental. En el pasillo, Ryoma lo detuvo con sus insectos Kikaichik. ¿Por qué, poseyendo esa fuerza, insistes en degradarte voluntariamente? Konoha necesita talento como tú. Al escuchar esas palabras, Hisei simplemente no podía creer lo que oía. No sabía quién era el chico en el campo de entrenamiento subterráneo, pero después de leer el historial médico de Ryoma, supo exactamente con quién estaba tratando. Ryoma Aburame, un hombre perteneciente a Root y leal a Danzo Shimura, ¿era en realidad este tipo de persona? Hisei ridiculizó en secreto a Danzo por no haberle lavado el cerebro correctamente. Esto no parecía propio de raíz. Parecía más bien el hijo del tercer Hokage. Los ideales de las personas son diferentes, por lo que sus elecciones serán diferentes. No puedes imponerme tus pensamientos. Además, se supone que nuestros clanes son enemigos naturales. ¿De verdad está bien que hagas esto? Ryoma se subió las gafas de sol. ¿Oposición de clan? No entiendo lo que dices. Hisei se sintió insultado. Apenas unos días antes, Eisawa le había dicho que los Aburame eran sus enemigos naturales, pero Ryoma ni siquiera lo reconoció. ¿O fue que los Aburame no pusieron a los usuarios mariposa en sus ojos en absoluto? Pensando en el consejo de Eisawa de abandonar la misión inmediatamente después de encontrarse con un Aburame, Hisei se quedó en silencio. Ryoma continuó. Todos somos ninjas de Konoha, así que naturalmente debemos esforzarnos por Konoha. Mis acciones nacen de esta consideración. Estoy seguro de que tienes la aptitud para convertirte en un gran árbol. Así que no puedo tolerar que Konoha sufra tal pérdida. Gran árbol otra vez. Pérdida otra vez. El tercero realmente hizo un buen trabajo. Hisei negó con la cabeza. No tenía nada que decirle a esa clase de persona. La voluntad de fuego, ese tipo de cosa aburrida, era verdaderamente risiblemente ingenua frente a la realidad. Al final de cuentas, no confiaba en Ryoma y confiaba aún menos en Danzo. ¿Qué pasaría si Ryoma fue instigado por Danzo a usar deliberadamente esa retórica de voluntad de fuego para engañarlo? No era imposible. Por el contrario, en el momento en que Ryoma dijo esas palabras, esa posibilidad se magnificó infinitamente en la mente de Hisei. Esta es la realidad. Comentario 1. Votar. Capítulo 24.
Fracaso. Si realmente le conmoviera ese tipo de retórica, tal vez Danzo encontraría todas las formas posibles de contactarlo, controlarlo y usarlo como peón para lograr autoridad política absoluta. Y una vez que perdiera su valor, probablemente lo dejarían de lado o lo usarían como trampolín para alguien más. Ese tipo de rutina era honestamente aburrida. Pensando en esto, Hisei Shiraishi negó con la cabeza, indiferente. Diga lo que diga, no cambiaré de opinión. En cuanto a la batalla, ahora mismo solo soy un camillero de hospital. Ryoma Aburame quería seguir hablando, pero Hisei ya se había dado la vuelta y se había alejado. La gente de los distintos barrios se había sentido perturbada por el alboroto y empezaron a mirar hacia el pasillo. Al ver esto, Ryoma no tuvo más remedio que llamar a sus escarabajos Kikaichu. No era tan estúpido como para empezar una pelea en un hospital. De vuelta en la oficina, Ana Takemoto habló en cuanto lo vio entrar. Parece que te ha estado molestando una persona extraña. Hisei la miró, regresó a su asiento e inmediatamente enterró su rostro en un libro. Era un libro prestado de la biblioteca del hospital, que detallaba la distribución de los distintos meridianos de los chakras en el cuerpo humano. Al ver que Hisei la ignoraba para leer, Ana respiró hondo y miró por la ventana, justo a tiempo para ver la figura de Ryoma alejándose en la calle de abajo. Ella parecía pensativa y su mirada gradualmente se volvió fría. El tiempo pasó lentamente y Hisei se adaptó poco a poco a su trabajo en el hospital. Por cierto, ahora también era un empleado asalariado y ganaba un salario mensual de 20.000 yo. No era un salario alto. Un genin que realizara una sola misión de rango D podría recibir más que eso. Pero a Hisei no le importaba. De todas formas, no necesitaba dinero. Tras guardar un poco de dinero para sus gastos cada mes, le dejaba todo lo demás a Eisawa. Un día, un año después, Hisei y Ana salieron del trabajo y caminaron juntas a casa. Estoy agotada hoy. Esa anciana con el suero era tan molesta. Tanta charla y tantas exigencias. Comenzó la rutina de quejas de Ana. Hisei caminaba mientras leía el libro de medicina en su mano, sin ningún interés en la conversación. Al ver que no respondía, Ana puso los ojos en blanco y cambió de tema. El doctor Ikotake dijo que casi estamos listos para convertirnos en médicos de pleno derecho. En cuanto lleguen los nuevos camilleros, él organizará nuestra evaluación. ¿Qué opinas? Hisei todavía la ignoraba. Ana se enojó, le arrebató el libro de medicina de las manos y espetó. Hisei Shiraishi, ¿escuchaste una palabra de lo que dije? Te escuché, te escuché. Devuélveme el libro. Hisei parecía indefenso. Había ingresado al hospital para aprender ninjutsu médico, no porque tuviera un deseo ardiente de curar enfermos y salvar vidas. No le importaba si se convertía en médico de verdad o no. Sentía que ser camillero estaba bien. Ya conocía el flujo de trabajo y podía manejar las cosas con facilidad. Convertirse en médico significaría inevitablemente aprender otras cosas, lo que sería una pérdida de tiempo. Incluso con los libros de medicina, estudiaba selectivamente, centrándose únicamente en el conocimiento del cuerpo humano. ¿Y en identificar hierbas y mezclar medicinas? No tenía ningún interés. Ya que me escuchaste, ¿vas a participar en la evaluación? Ser médico suena problemático. No lo haré. Las cosas están bien como están ahora. Ana contó con los dedos. Después de ser médico, no solo te aumentará el sueldo, sino que además no tendrás que hacer el trabajo pesado de atender a la gente. Si te va bien, incluso podrías tener tu propia consulta. ¿Y eso te parece problemático? Hisei le arrebató el libro de medicina mientras respondía con una serie de milímetros evasivos. Y luego, no hubo y luego. Ana dio un pisotón en señal de frustración, se dio la vuelta y corrió hacia la tienda de Dango al costado de la calle para descargar su ira comprando algunos dulces. De regreso a casa, Hisei se sentó en el patio y dejó el libro. Sacó una carpa que estaba criando del estanque del patio y la colocó sobre la mesa. Con un cuchillo, hizo un pequeño corte en el cuerpo del pez. Empezó a brotar sangre roja. Hisei colocó su mano sobre la herida y comenzó a canalizar ninjutsu médico. Una luz verde pálida brilló y el pez, que ya jadeaba en busca de aire, comenzó a mover su cola. Después de un breve momento, la herida del pez desapareció. Hisei marcó el pez y lo devolvió al agua, luego sacó sus registros experimentales y comenzó a escribir y dibujar. Había completado el experimento de ninjutsu médico medio año después de ingresar al hospital. Fue sorprendentemente sencillo. Hisei entendió que esto se debía a su preciso control del chakra.
Pero comprendió aún más claramente que ese tipo de ninjutsu médico básico, que solo podía curar heridas físicas, no tenía sentido para él. La condición de Eisawa no era tan simple. En los últimos 6 meses, había examinado el cuerpo de Eisawa más de 10 veces. A excepción de algunos efectos adversos debidos al consumo excesivo de alcohol, sorprendentemente no había encontrado ningún problema con el cuerpo de Eisawa. Esto era muy extraño. Eisawa no le mentiría sobre algo tan serio. Eisawa había mencionado específicamente la pérdida de fuerza vital, pero no causaría esta pérdida anomalías visibles en el cuerpo. Aún así, Hisei no encontraba nada malo. Había propuesto muchas hipótesis, hojeando una y otra vez los libros de la biblioteca del hospital, pero no podía encontrar ninguna respuesta. Justo cuando estaba reflexionando sobre esto, un pez en el estanque flotó boca arriba. Al ver esto, las pupilas de Hisei se contrajeron de repente. Esto es, rápidamente sacó el pez muerto y lo colocó sobre la mesa, lanzándole ninjutsu médico. Cuando la luz verde pálida se encendió, el pez, que momentos antes aún podía parpadear, nunca más movió. Un sudor frío le corrió por la frente a Hisei. Rebuscó frenéticamente entre sus registros de experimentos. Pronto encontró el registro de este pez específico. Se realizaron 3 incisiones en el cuerpo y una en el abdomen. El tratamiento no mostró anormalidades. Si no recordaba mal, este tipo de pez podía vivir al menos 3 años. Pero ahora, había muerto en tan solo 6 meses. Fue tratado hasta la muerte mediante su ninjutsu médico. Hisei examinó el pez y descubrió que, aparte de las heridas curadas, no había anormalidades. Lo que significaba que este pez había muerto por causas naturales. Por vejez. Podría ser. Hisei pensó en una posibilidad aterradora y sus manos comenzaron a temblar. ¿El ninjutsu médico consume la esperanza de vida? Sacó otro pez del estanque, uno con el que nunca se había experimentado. Hizo 3 cortes en el cuerpo del pez con un cuchillo y comenzó a utilizar ninjutsu médico. Pronto, las 3 heridas sanaron. Hizo 3 cortes más. Esta vez, las heridas sanaron mucho más lentamente. Y al final, el pez simplemente murió, tratado hasta morir, vivo. Después de confirmar que el pez estaba muerto, Hisei apretó los puños con fuerza, con el rostro lleno de incertidumbre. Quería usar ninjutsu médico para tratar a Eisawa, pero el resultado fue en la dirección completamente opuesta. Pensándolo bien, tenía sentido. Algo tan conveniente como el ninjutsu médico no podía estar exento de consecuencias. El uso del chakra para estimular la división celular estaba, en última instancia, acelerando el consumo de la esperanza de vida. Debería haber pensado en esto antes. Una ola de ira sin nombre surgió instantáneamente y Hisei estrelló su puño ferozmente sobre la mesa. La mesa se hizo añicos y las astillas de madera se esparcieron por todo el suelo. Hisei se desplomó al suelo con un ruido sordo, mirando fijamente los escombros. El ninjutsu médico fue un fracaso. ¿Había otra opción? Después de pensarlo una y otra vez, Hisei no pudo encontrar una solución. Suspirando, sintió que había llegado a un callejón sin salida. Quizás no debería haber trabajado solo. Si hubiera arrastrado a Tsunade a investigar esto, el cerebro de Tsunade era muy útil. Ya fuera aprendiendo o luchando, siempre encontraba lo que mejor le funcionaba. Pero solo pensar en el terrible temperamento de Tsunade hizo que Hisei se sintiera bloqueado por dentro. A Eisawa no le quedaba mucho tiempo. ¿De verdad tenía tiempo para preocuparse por quedar mal? No había otra manera. Hisei se levantó, preparado para ir a buscar a Tsunade. Sería mejor si pudiera persuadirla. Si no, no debería ser tan difícil, ¿verdad? Después de todo, Tsunade es la mujer que más tarde sería llamada la Santa Médica. Debería estar muy interesada en esto. Hisei dio 2 pasos y se detuvo nuevamente, su expresión se volvió fea. Esa mujer tiene un temperamento realmente terrible. Quizás a ella le interesaría el ninjutsu médico, pero no querría en absoluto investigarlo con él. Si él fuera a buscarla, era muy probable que lo rechazaran. Entonces ella definitivamente lo investigaría en secreto por su cuenta. Una vez que su investigación diera frutos, ella con toda seguridad lo sacaría a la luz para presumir y burlarse de él. Solo pensar en esa escena hizo que Hisei se sintiera como si hubiera comido mierda. De ninguna manera. No puedo absolutamente ir a buscar a esa mujer. Hisei volvió a sentarse. ¿Debería intentar una ruta indirecta? Primero, ir a buscar a Orochimaru y revelarle que estaba investigando ninjutsu médico. Luego dejar que Orochimaru le informe a Tsunade, esperando a que Tsunade lo busque personalmente.
Esto podría ser factible, pero todavía había incertidumbre. Porque ese tipo Orochimaru también era difícil de tratar. En cuanto a Jiraiya, fue ignorado por completo. Ya era un milagro que no pelearan en el momento en que se encontraron. Hisei estaba preocupado. Comenzó a recordar todas las relaciones interpersonales de Tsunade, pero, esperar. La expresión de Hisei se volvió extraña. De repente recordó que, en la trama, cada vez que Tsunade liberaba el Seiyojin, comía una cantidad enorme de comida. ¿Quién sabe cuántas batallas había librado Tsunade en su vida? Debía de usar ninjutsu médico constantemente. Pero esta mujer no solo se convirtió en Hokage, sino que sobrevivió hasta el gran final. Incluso después de que Naruto se convirtiera en Hokage, ella seguía viva. El ninjutsu médico reduce la esperanza de vida, pero este efecto secundario no fue visible en Tsunade en absoluto. ¿Por qué? Hisei murmuró. ¿Terapia dietética? Todos necesitamos comer. Si no comes, no crecerás y morirás. Incluso un niño de 3 años entiende esta simple verdad. Hisei extendió la mano para cubrirse la cara y una risa extraña y ahogada escapó de su garganta. Jeje, realmente soy un tipo estúpido. Comentario 1. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. Historia secreta. Ana Takemoto terminó su batalla en la tienda de Dango. Al regresar a casa, vio a su abuelo y a su padre en el patio trasero. Shuichi Takemoto y Masamasa Takemoto estaban jugando una partida de shogi. Ana permaneció allí obedientemente, sin atreverse a molestarlos. Pronto, el juego terminó con la derrota de Masamasa. Solo entonces Shuichi levantó la cabeza para mirar a su nieta. ¿Ese pequeño ha mostrado algo inusual últimamente? Preguntó. Tras pensarlo un momento, Ana respondió. No ha habido nada inusual, pero es una persona muy extraña. No puedo explicarlo bien. Shuichi se interesó. Los chicos que heredan esa técnica secreta se vuelven raros. Dime tu opinión. Hisei Shiraishi hace las cosas con mucho propósito, comenzó Ana. He leído todos los libros que tomó prestados de la biblioteca del hospital. Son exclusivamente sobre conocimientos médicos relacionados con el cuerpo humano. Ni siquiera le echa un vistazo a los libros sobre hierbas o preparación de medicamentos. Antes, después del trabajo, iba de vez en cuando al campo de entrenamiento, pero desde hace 6 meses se esconde en casa de diario, actuando de forma bastante misteriosa. Siento, Ana dudó. Shuichi hizo un gesto con la mano. Si tienes una idea, dila. A juzgar por su talento en el ninjutsu, creo que el ninjutsu médico del que habló antes probablemente ya haya tenido éxito. Simplemente, nunca lo ha usado delante de nadie, así que no puedo estar seguro. ¿Ah? Intervino Masamasa, ¿por qué? Ana negó con la cabeza. No lo sé. Su ingreso al hospital no fue tan sencillo, y el tío Eisawa también nos oculta cosas. Shuichi se rió. Puedo adivinar qué está pensando Eisawa, pero ese pequeño es un poco difícil de entender. Masamasa añadió. Padre, llevan 1 año viviendo aquí, pero Hisei Shiraishi nunca nos ha visitado por iniciativa propia. Siento. Shuichi lo fulminó con la mirada. ¿Qué sientes? ¿Sientes que le desagradamos o incluso que nos odia? Masamasa asintió con una sonrisa amarga. Tú, con esa mente tan estrecha, ¿cómo puedes lograr algo grande? Lo reprendió Shuichi. Sé que te cuesta ser amable con alguien que te trata con indiferencia. Pero los corazones humanos son de carne y hueso. Cuanto más se aleje de nosotros, más debemos redoblar nuestra bondad hacia él. Incluso una piedra puede calentarse si la sostienes contra tu corazón durante unos días, y más aún un niño menor de 10 años. Masamasa seguía sonriendo con amargura. Padre, perdóname por hablar tan bruscamente, pero tiene que ser él. Debe ser él. Dijo Shuichi con decisión, con un tono cortante. Si no tienes la capacidad de darles una vida mejor a nuestros compañeros de clan, entonces cambiamos a la persona. Ahora mismo, cada vez me siento más convencido de que ese pequeño no está mal. Después de decir esto, Shuichi miró a Ana y le preguntó. Ana, si te pidiera que te casaras con él, ¿estarías dispuesta? Al oír esto, Ana entró en pánico por completo, su cara se puso roja, incapaz de decirle una palabra. Masamasa se puso nervioso. Solo tenía una hija, que era educada y obediente. Hisei no era muy cercano a ellas. Si de verdad se casaba con él, ¿no sería eso como tirar a su hija a un pozo de fuego? Padre, no hay necesidad de llegar tan lejos, ¿verdad? Si explicamos claramente nuestra relación de sangre con los usuarios de mariposa a los demás clanes, no necesariamente nos negarán su apoyo. Cállate.
Estalló Shuichi. Masa suspiró, mirando a su hija con cara llena de culpa. Ana volvió en sí, con el rostro pálido mientras decía: abuelo, soy 3 años mayor que él y él no tiene ese tipo de interés en mí. Incluso si yo aceptara, él no estaría de acuerdo. Al ver a su hijo y a su nieta así, Shuichi suspiró. Lo sé. No te obligaré a hacer esto, pero debes tener claro que nacer en un clan ninja significa que todo es para el clan. En cuanto a lo que dijiste, Masa, simplemente no funcionará. No tienes ni idea de dónde radica realmente la crisis del clan. No se trata de luchar por el poder y las ganancias, sino de vida o muerte. Si Konoha continúa desarrollándose así, sin duda se fortalecerá cada vez más. Pero si esto continúa, nuestro clan desaparecerá como el humo en un máximo de 100 años. ¿Cómo es posible? El rostro de Masa estaba lleno de incredulidad. ¿Acaso no nos conviene que Konoha se fortalezca? Shuichi negó con la cabeza. Un destello de recuerdo brilló en sus ojos y una expresión de melancolía se dibujó en su rostro. Ese tal Yukihito no solo era un héroe, sino también un hombre excepcionalmente inteligente. Masa, se puede decir que has vivido el período de los reinos combatientes. ¿Por qué crees que Yukihito nos llevó a Konoha? ¿No fue por la paz? Estúpido. Rió Shuichi con rabia. Está bien usar esas palabras para engañar a los miembros del clan, pero ¿cómo puedes creerles también? Masa se quedó solo con vergüenza. Al ser regañado por su padre delante de su hija, ¿acaso no necesitaba él, como padre, salvar las apariencias? Ana vio la vergüenza de su padre y rápidamente intervino. ¿Yukihito es el abuelo de Hisei Shiraishi? Shuichi asintió, mirando malhumorado a Masa, con una expresión de resentimiento hacia el hierro por no convertirse en acero en su rostro. Los clanes ninja más fuertes, Senju y Uchiha, unieron fuerzas para fundar Konoha. Si Hashirama, Senju y Madara Uchiha no fueran demasiado fuertes, los clanes más pequeños habríamos sido aniquilados hace mucho tiempo. ¿Por la paz? ¿Bromas? Todos quieren ser el jefe a puerta cerrada. ¿Quién estaría dispuesto a ser el subordinado de otro? ¿No puedes usar un poco tu cerebro? Masa se quedó con una vergüenza tras otra. Preguntó. ¿Así que nos obligaron a unirnos a Konoha? Antes de fundar Konoha, los Senju y los Uchiha ya eran clanes de primer nivel. Tras fundar Konoha, se volvieron aún más poderosos. Con su unión, ¿qué margen había para que otros clanes ninja sobrevivieran? No hace falta mencionar la importancia de las misiones para los ninjas. Tras la fundación de Konoha, algunos clanes ninja pequeños ni siquiera conseguían unas pocas misiones al año. Pero no había otra opción. Hashirama y Madara eran demasiado fuertes, tan fuertes que desesperaban. Como no podíamos vencerlos, solo podíamos unirnos a ellos. Nos unimos a Konoha bajo la bandera de la paz, pero en realidad, teníamos que unirnos para sobrevivir. Sarutobi fue el primero en darse cuenta, seguido de Shimura, luego Akimichi, Yamanaka, Nara y otros clanes. Quizás algunos lo hicieron realmente por la paz, pero para la mayoría, fue porque tenían que unirse. Si no lo hacían, incluso si Konoha no atacaba, el destino que les aguardaba sería una lenta extinción. Al oír esto, el rostro de Masa se cubrió de sudor frío. Pero después de unirme a Konoha, todo se volvió realmente pacífico. ¿No es eso algo bueno? ¿Algo bueno? Ingenuo. Gritó Shuichi furioso. La naturaleza humana es la lucha. Antes, todos se involucraban en conflictos armados por misiones. Ahora, en la aldea, se involucran en conflictos políticos por el derecho a la palabra. La lucha nunca ha cesado. Simplemente cambió de ciudad. Madara Uchiha lo vio, y por eso abandonó Konoha. ¿Crees que su deserción ocurrió sin que los otros clanes añadiéramos leña al fuego? Shuichi se detuvo allí. Ana no pudo evitar preguntar. ¿Qué tiene esto que ver con la vida o la muerte de nuestro clan? Ya nos unimos a Konoha. Aunque la lucha sea feroz, no llegará tan lejos como para exterminar al clan, ¿verdad? Hashirama Senju ideó la voluntad del fuego, intentando convertir a los clanes ninja de la aldea en una sola cuerda. Su hermano, Tobirama Senju, no solo promovió la voluntad del fuego, sino que también quería convertir a todos los clanes ninja en plebeyos. Esta es la verdadera crisis. ¿Convertir a todos los clanes ninja en plebeyos? Preguntó Masa con una mueca. ¿Cómo es posible? Al principio, nadie sabía qué clase de plan tramaba Tobirama. No fue hasta la fundación de la Academia Ninja que Yukihito percibió inmediatamente esta crisis. Incluso presentía que Konoha estaba a punto de enfrentarse a una gran guerra ninja. Y así fue, la guerra estalló.
Desafortunadamente, Yukihito murió justo antes del estallido, pero también dejó un plan B. Antes de que Tobirama ascendiera a Hokage, Yukihito percibió algo inusual en él, razón por la cual salió a competir por el puesto de Hokage. Simplemente fracasó. Masa preguntó. ¿No es la Academia Ninja algo bueno? ¿Por qué el tío Yukihito la vería como una crisis? La Academia Ninja es, sin duda, algo bueno. Yukihito también estuvo de acuerdo. Lo que no le parecía bien era que los métodos de Tobirama fueran demasiado extremos. Apoyar a ninjas civiles, enfrentar a las facciones dentro de los clanes, basar todo en los intereses de la aldea sin importar las bajas que sufrieran los clanes, e incluso quedarse de brazos cruzados viendo cómo se extinguían los clanes ninja. Ahora hay menos clanes ninja en Konoha, y los ninjas civiles son cada vez más valorados. Si esto continúa, ¿crees que los clanes seguirán esforzándose por la aldea? Si no se esfuerzan, no tendrán derecho a hablar. Si se esfuerzan, serán tratados como carne de cañón. Shuichi suspiró y continuó. Yukihito dijo que Konoha es demasiado fuerte. Comparada con otras aldeas, tiene muchas más familias con ninjutsu, técnicas secretas y keke y genkai. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es su poder opresivo externo. Si estalla una guerra, ninguna otra aldea podrá igualarnos. La desventaja son los conflictos internos. Los conflictos internos de Konoha son mucho más intensos que en otras aldeas. Hablando de este punto, miró a Masa y le preguntó. Si el conflicto interno evoluciona en un golpe de estado, ¿qué haría usted? Masa dudó. ¿Exterminarlos? Ese método es demasiado básico. Hay un método mucho más brillante. Masa se rascó la cabeza. Desatar la guerra externamente. Convertir las luchas internas en conflictos externos y luego eliminar a los disidentes durante la guerra. Ese es el método más brillante. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. Esperanza. Shuichi Takemoto se puso de pie y miró al cielo con expresión apática. Les dijo a su hijo y a su nieta. A los viejos no nos quedan muchos años de vida. Cuando todos muramos, Konoha probablemente entrará en guerra con el mundo exterior. En ese momento, la familia dependerá de ustedes. Padre, ¿qué hago entonces? Preguntó Masa Takemoto con ansiedad. ¿Deberíamos ir a jurarle lealtad al Hokage? Shuichi comenzó a reír, su rostro se llenó de una sonrisa sombría. Mi hijo tonto, el grupo de interés en torno al Hokage ya es bastante grande. Todos los puestos ya están ocupados. Si acudes a ellos en busca de apoyo, solo te usarán como carne de cañón. Ana Takemoto intervino. ¿Entonces necesitamos apoyar a nuestro propio Hokage? Así es. Shuichi miró a Ana con satisfacción, mientras fulminaba con la mirada a su tonto hijo. Yukihito nos explicó la situación hace años e incluso presentó una solución efectiva. Para ello, sacrificó a más de la mitad del clan, incluso la vida de su propio hijo. Lo hizo muy bien. No solo se ganó la confianza de los clanes ninja, sino que también les dio a los usuarios de mariposas una buena reputación entre los ninjas comunes. Estos son los cimientos del pequeño. Y su actuación en el campo de entrenamiento subterráneo ha aumentado aún más nuestra confianza. En cuanto alcance la mayoría de edad, ya sea que yo siga vivo o no, debes impulsarlo a la cima con todas tus fuerzas. Los demás clanes harán lo mismo. Masa parecía derrotado y dijo. Lo entiendo. Pero ¿qué pasa si realmente se convierte en Hokage y luego nos echa a un lado? Al oír esto, los párpados de Shuichi comenzaron a temblar y miró a Masa con una mirada que podía devorar a la gente. Después de un largo rato, le dijo a Ana. Tu padre es lo que es. A partir de ahora, la familia está en tus manos, Ana. Entiendo. Pasó otro año. Hisei Shiraishi tenía 10 años. Tuvo un año apresurado, dando vueltas como un trompo todos los días sin descanso. Durante el día, trabajaba en el hospital y estudiaba medicina paralelamente. Por la noche, debía continuar con sus experimentos y el desarrollo de su ninjutsu. Dormía solo unas pocas horas al día y estaba muy delgado. A menudo desprendía un olor extraño y no tenía tiempo para arreglarse, con un aspecto desaliñado. Los resultados, sin embargo, no fueron ideales. De hecho, comer debilitó los efectos del ninjutsu médico y repuso la fuerza vital, pero el efecto fue muy lento. Hisei calculó que el aumento de la energía celular a partir de la ingesta diaria de alimentos de una persona normal era casi insignificante. Definitivamente no era posible utilizar una terapia dietética común para aumentar la fuerza vital de Aizawa.
Además, Eisawa tenía un problema con la bebida y su función gastrointestinal ya estaba muy débil, incapaz de soportar la ingesta de una gran cantidad de alimentos. Le había pedido a Eisawa que dejara de beber más de una vez, pero desafortunadamente, no pudo controlar a su tío. Cuando Eisawa era llevado al límite, incluso lo colgaba y lo golpeaba. Hisei estaba muy melancólico. Había encontrado una solución, pero su tío no cooperaba con él en absoluto. Ya se lo había explicado claramente a Eisawa, e incluso le había mostrado los resultados de su investigación. Pero Eisawa hizo oídos sordos. Cuando una persona quiere morir, nadie puede detenerla. Era probable que Eisawa todavía anhelara la vida de convertirse en una mariposa ninja. Hisei ahora le había enseñado a Eisawa cómo usar el ninjutsu médico y le dijo que no lo usara frente a extraños. Eisawa lo aprendió rápidamente. Después de todo, su clan siempre había sido bueno en el control del chakra. En cuanto a por qué le enseñó ninjutsu médico a Eisawa, fue porque si no conocía ninjutsu médico, no podía controlar la división celular en su propio cuerpo. El ninjutsu que estaba desarrollando actualmente, que implicaba comer una gran cantidad y digerirla rápidamente, tenía que ser controlado por la propia persona. Al final, el propio Eisawa tuvo que trabajar duro para desarrollar ninjutsu médico. Ahora había comprendido básicamente por completo los principios del ninjutsu médico. El aspecto más fundamental del ninjutsu médico es la capacidad de controlar el chakra, y esta capacidad de control determina el límite superior de un ninja médico. Algunas personas necesitan 20 minutos para sanar una herida, mientras que otras solo 10. La diferencia radica en la capacidad de controlar el chakra. A Eisawa no le faltaba la capacidad de controlar el chakra. Lo que le faltaba era la voluntad de vivir. Si el desarrollo del ninjutsu de Hisei fue exitoso, pero el ninjutsu médico de Eisawa no alcanzó el nivel mínimo requerido, aún así todo sería en vano. Pero no solo su desarrollo del ninjutsu fue lento, la voluntad de Eisawa de vivir también siguió siendo baja. Hisei simplemente no lo entendía. Hasta un perro sabía masticar un hueso. Si le metías el hueso en la boca a Eisawa, probablemente lo escupiría. ¡Qué dolor de cabeza! Hisei pensó para sí mismo mientras desesperadamente metía comida en su boca. Estaba usando su propio cuerpo para experimentos, usando chakra para digerir la comida. Pero como el jutsu estaba incompleto, cuanto más comía, más tenía que ir al baño. Incluso sintió que había algo mal con su estómago. Últimamente había estado teniendo diarrea casi todos los días. Por cierto, él seguía siendo camillero. Ana se había graduado de médica hacía medio año y ahora tenía su propio consultorio. Hisei no se presentó al examen. Tenía sus propios objetivos y no le importaba su trabajo. Su estómago volvió a rugir y después de un rato, Hisei salió del baño luciendo como si se hubiera desplomado. Sintió que debía ir a buscar al clan Akimichi. Su ninjutsu de comer grandes cantidades de comida para almacenar chakra le sería útil. Pero este tipo de cosas era probablemente la técnica secreta más fundamental del clan Akimichi. Les era imposible mostrárselo. Si realmente iba, lo más probable era que lo llevaran a la cárcel. De hecho, para entonces ya se había dado cuenta de por qué su desarrollo del ninjutsu era tan lento. La razón fundamental era que aún no controlaba bien el chakra. Hisei desconocía el nivel de su capacidad de control de chakra. Pero esta rápida digestión requería movilizar todas las células de su cuerpo para extraer energía de los alimentos, y el control de chakra requerido había alcanzado un nivel aterrador. Quizás solo Tsunade, después de convertirse en Hokage, tendría este tipo de habilidad de control. Cuanto más perfeccionaba el ninjutsu, menos confianza sentía. La sensación de impotencia se manifestó más de una vez. Ojalá la semilla de mariposa hubiera madurado por completo. Pensando en esto, comenzó a comunicarse con ella. ¿Hay alguna manera de acelerar la formación de tu alma? Sí la hay, pero habrá efectos secundarios. Dime. Originalmente, absorbía tu fuerza vital muy lentamente. Si la acelerara repentinamente, acortaría aún más tu esperanza de vida. ¿Cuánto se acortará? 5 años. En realidad, no tienes que apresurarte. Formaré mi propia consciencia en 3 años más, como máximo, y tu capacidad actual para controlar el chakra está mejorando. Como máximo, el año que viene, tu ninjutsu estará definitivamente desarrollado con éxito. Al año siguiente, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Hisei. Este año ya era el 4. El año que viene, Eisawa moriría. ¿De qué sirve su ninjutsu incluso si lo desarrolla con éxito? Entiendo. No te preocupes por mí, puedes acelerar.
Está bien, será un poco doloroso. Ten paciencia. Después de salir del espacio de conciencia, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. De repente, un dolor agudo se extendió desde su corazón a todo su cuerpo en un instante. Un sudor frío corría por sus mejillas y Hisei apretaba fuertemente la mandíbula. En menos de un minuto, Hisei comenzó a rodar por el suelo. Esto es, un poco, doloroso, te voy a matar. Este dolor era como un gusano que te devoraba el corazón poco a poco. Hisei tenía la ilusión de que sus órganos internos ya habían sido vaciados, dejando solo un cascarón vacío. 10 minutos después, Hisei se levantó del suelo temblando. Dio 2 pasos débiles y de repente se desplomó al suelo. Tenía los ojos fuertemente cerrados y se había desmayado. Cuando se despertó ya era la tarde siguiente. Eisawa estaba sentada junto a la cama, mirándolo fijamente. Por fin estás despierto. ¿Qué demonios pasó? Hisei se sentía incómodo por todas partes, como si tuviera un fuego ardiendo en su garganta. Agua, tío, agua. Eisawa rápidamente le trajo agua y Hisei la bebió de un trago. Sintiéndose un poco mejor, miró a Eisawa. Hubo un problema con el desarrollo del ninjutsu, no es nada importante. No podría decir la verdad acerca de dejar que la semilla de mariposa acelerara el consumo de su fuerza vital. Eisawa entrecerró los ojos y dijo fríamente. Creo que te dije que no desarrollaras más ese tipo de ninjutsu. Hisei guardó silencio un momento antes de decir. Eres la única familia que me queda, ¿cómo podría rendirme? Te estás muriendo. La expresión de Eisawa se suavizó levemente y suspiró, sin saber qué decir. Los dos guardaron silencio. En realidad, tú mismo lo sabes. Incluso si ese ninjutsu se desarrolla con éxito, puede que no pueda usarlo. Y, como mucho, esto solo prolongará mi vida un poco. El resultado no cambiará. Moriré de todos modos. Eisawa extendió la mano y le acarició la cabeza. Ya no te veo como un niño. No siempre puedes contar conmigo. Tarde o temprano, tendrás que enfrentarte solo a las tormentas de la vida. Hisei permaneció en silencio, sin decirle una palabra. Él sabía que lo que decía su tío no estaba mal. Sabía desde hacía mucho tiempo que la capacidad de control del chakra de Eisawa no era tan buena como la suya. No era realista esperar que Eisawa aprendiera un ninjutsu que a él mismo le resultaba difícil de utilizar. Incluso si lo aprendiera, no tendría tiempo. Un cuerpo al borde de la muerte no podría recuperar su vitalidad en tan poco tiempo. Al final, solo sería cuestión de que el cuerpo estuviera demasiado débil para nutrirse. La pequeña esperanza que había intercambiado por 5 años de su vida acababa de ser dispersada por el viento. Era como un niño petulante. No se parece en nada a él mismo. Comentario 1. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Consecuencias. Shiraishi Hisei se tomó una larga licencia del hospital. Después de 2 días de descanso, Eisawa comenzó a arrastrarlo para hacerle visitas. Se reunieron con más de una docena de jefes de diversos clanes ninja, tanto grandes como pequeños. Después, visitaron lo que quedaba de su propia gente. El clan Mariposa se había dividido hacía tiempo. Algunas familias más pequeñas aún perduraban bajo su nombre, aunque pocas eran realmente activas en las costumbres del clan. Otras se habían distanciado con el paso de los años, dispersas y distantes. En total sumaron unos cuantos cientos de individuos. Ya no eran miembros del clan en sentido estricto, pero aún estaban vinculados al clan Mariposa por sangre o herencia. Solo Hisei y Eisawa permanecían de la familia principal, la última línea conocida de verdaderos supervivientes. Medio mes transcurrió silenciosamente. Finalmente, Eisawa lo llevó con la familia Takemoto. Takemoto Shuichi se sentó con las piernas cruzadas en la terraza, sonriendo en el momento en que vio a Eisawa. Eisawa, ¿estás listo para morir? Eisawa respondió con calma. No estoy muriendo, pero honestamente, ya debería estar muerto. Abrió su ropa y le mostró a Shuichi el sello en su estómago. Shuichi lo miró y perdió el interés. En cambio, se volvió hacia Hisei. Llevas más de 2 años viviendo aquí y es tu primera visita. Es raro. Hisei puso los ojos en blanco y dijo. Vendré a visitarte más en el futuro. Sinceramente, este anciano no le agradaba en absoluto, pero siguió actuando educadamente. Eisawa lo fulminó con la mirada y luego le dijo a Shuichi. Tío Shuichi, estoy aquí para pedirte que sigas administrando la propiedad familiar para nosotros. Shuichi hizo un gesto con la mano y alguien sacó los libros de cuentas del negocio. Yukihito ya me entregó los bienes de tu familia. Si tú, Hisei, quieres administrarlos tú mismo, tómalos.
Si quieres que sigamos administrándolos, también está bien. Hisei comenzó a hojear los libros, tomándose su tiempo para leer los detalles. Después de un rato, perdió el interés. Había más de una docena de negocios, restaurantes, tiendas de herramientas ninja, asadores, grupos de comerciantes ambulantes, cada uno dirigido por su propia gente. No necesitaba hacer mucho. Ingresos anuales. Entre 20 y 50 millones de ryo. El clan Takemoto simplemente cuadraba las cuentas una vez al año. Lo único que tenía que hacer era presentarse. No hace falta, dijo Hisei. Seguiré molestándote en el futuro. Realmente no le importaba administrar las tiendas. Con tanto dinero, una sola persona no podía gastárselo todo. Shuichi asintió y le dirigió una mirada que claramente significaba algo. Eisawa simplemente dio una débil sonrisa y llevó a Hisei a casa. Al llegar a casa, Eisawa le entregó una libreta. Esto es todo lo que queda de la fortuna familiar. Hisei lo miró con las cejas levantadas. ¿Un poco más de 30 millones de ryos? Eso era, como mucho, la ganancia de un año. Acababa de ver los libros de cuentas. ¿No deberían tener al menos 100 millones? Eisawa no dijo nada y sacó una gruesa pila de listas de su bolsillo. Un clan no es tan simple. ¿Crees que todos son ingresos y nada de gastos? Le entregó a Hisei una lista. Estos son nuestros pagos de pensión. La mayor parte del dinero va aquí. De ahora en adelante, la entregarás en persona todos los años. Hisei examinó la lista. Nombre tras nombre tras nombre. Solo mirarlo le hacía doler la cabeza. Eisawa no había terminado. Le dio a Hisei un inventario de materiales. Esto es lo que necesitarás para criar a tus mariposas invocadoras. De ahora en adelante, coordínate con Sadaisa en el grupo de comerciantes. Hisei simplemente echó un vistazo al final. El coste total era de más de 2 millones de ryo. Forzó una sonrisa. Tanto, solo para criar 3 mariposas. Si quería más, el dinero de la familia no duraría mucho. Eisawa suspiró. Antes, la paga de la misión era nuestra principal fuente de ingresos. Ahora somos básicamente los dos, viviendo de lo que hemos ahorrado. Hisei estaba en silencio. Tenía sentido. Un clan ninja necesitaba realizar misiones para sobrevivir. Pero en las últimas semanas, él mismo lo había visto. Quedaban muy pocos ninjas reales en el clan. La mayoría de los espacios de misión que les había otorgado Konoha habían sido ocupados por el clan Takemoto. Incluso si los recuperaba, no quedaba nadie para llenarlos. Al menos los Takemoto no se quedaban con el dinero a cambio de nada. Cada año, la familia recibía su parte para las misiones registradas. Eisawa le dio una palmadita en el hombro y dijo: de ahora en adelante, los ancianos, débiles, enfermos y discapacitados de la familia contarán con tu apoyo. Si quieres recuperar el clan, elige a algunos jóvenes prometedores y enséñales las técnicas secretas. Si no quieres hacer eso, entonces simplemente pasa el material secreto directamente a tus propios hijos. Deja que se transmita de generación en generación. Después de que Hisei guardó todo, preguntó: ¿estás poniendo tus asuntos en orden? Sí. Ya no hace falta fingir. Eisawa asintió. Medio año, quizá menos, y mi cuerpo no aguantará. ¿De verdad no puedes arreglarlo? El jutsu medicinal de Hisei para la absorción de alimentos y la recuperación celular había funcionado en él, y ya se lo había mostrado a Eisawa. ¿Y qué si lo aprendo? Dijo Eisawa sonriendo. Quizás me den 1 o 2 años más. Es agotador. Hisei guardó silencio unos segundos. Lo sé. Es que no estoy acostumbrado. Ya te acostumbrarás, dijo Eisawa. Tu ninjutsu médico es de primera. Con esas habilidades, pronto te harás un nombre en Konoha. Podrás mantener viva a esta familia. Le apretó la mano a Hisei. Vamos, todavía tenemos cosas que hacer. Al Valle del Hábitat de las Mariposas. Una vez allí, y después de visitar al señor Mei, Eisawa comenzó a mostrar la biblioteca de la familia. Las 12 estanterías de la derecha tratan sobre las 5 naturalezas elementales. Cuando quieras aprender, ayúdate a ti mismo. Los 5 estantes de la izquierda. Técnicas de sellado. Detrás de ellos están todos los textos de las artes secretas. Allá atrás está la colección de ninjutsu prohibido del clan. Ten mucho cuidado. No dejes que el ansia de poder te nuble la mente. Hisei recorrió los estantes, revisándolos uno por uno. Al ver todas las técnicas de sellado, preguntó: ¿por qué la familia tiene tanto material de técnicas de sellado? Tu abuelo le pasó nuestro ninjutsu familiar y algunos secretos al primero Kage. Gran parte del ninjutsu que ves en la aldea comenzó con nosotros.
¿Para qué comerciar con focas? ¿De verdad las necesitábamos? En aquel entonces, muchos ancianos de la familia Takemoto usaban larvas de mariposa. Cuando las familias se separaron, las larvas que quedaron siguieron absorbiendo fuerza vital. Tu abuelo cambió nuestro jutsu para solucionar ese problema. Hisei asintió. Con todo arreglado, regresaron a casa. Eisawa estaba a punto de ir a su habitación, pero entonces se dio la vuelta. Hay algunas cosas que deberías saber sobre Konoha. De ahora en adelante, intenta pensar antes de actuar precipitadamente. Sé que no te gustan los Takemoto, pero deberías entenderlo. No te harán daño. Somos de la misma sangre, después de todo. Así que tenles respeto. Hisei frunció el ceño, pero asintió. De acuerdo. Y otra cosa. Los Uchiha. Ten mucho cuidado con ese clan. Evítalos tanto como puedas. Hisei se sorprendió. ¿Por qué? El rostro de Eisawa se contrajo con un viejo dolor. Los Uchiha son orgullosos, desconfiados y vanidosos. Tu abuelo perdió contra ellos cuando aspiraba a ser Hokage. Y la muerte de tus padres, probablemente estén involucrados. Como mínimo, nos traicionaron. Los ojos de Hisei se abrieron de par en par. ¿Qué pasó? Esa misión fue una operación conjunta. Solo los Uchiha y nosotros conocíamos los detalles. Nos tendieron una emboscada. Fui el único que sobrevivió. Los 3 Uchiha que nos acompañaban también murieron. Los Uchiha me culparon de todo. No discutí, ya que ellos también habían perdido a gente. Pero cuanto más lo pienso, más extraño me parece. Aunque no hay pruebas. Hisei dijo fríamente. ¿Algo así necesita siquiera prueba? En aquel entonces, las cosas en Konoha eran raras. Quizás no fueron los Uchiha. Lady Mito fue quien nos envió, pero Eisawa dudó. Solo ten cuidado con los Uchiha. Ahora están aislados, y su declive es solo cuestión de tiempo. Hisei tenía una expresión sombría. Siempre había creído que el tercero o Danzo causaron la muerte de sus padres, no que los Uchiha y Senju pudieran haber tenido algo que ver. Menuda broma. Miró al cielo y se burló de sí mismo en silencio. Este pueblo está verdaderamente podrido. No dijo nada más. Eisawa se alborotó el pelo. Que no te ciegue el odio. Lo hecho está. Mira hacia adelante, no hacia atrás. Entonces Eisawa se giró y se fue. Hisei se quedó en el patio un rato, luego regresó a su habitación con una sonrisa fría. No tenía intención de vengar a sus padres. Diablos. Ni siquiera tenía el poder para hacerlo. Pero su camino estaba claro como el día. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Muerte. 5 meses después, Shiraishi Eisawa estaba muerto. Utilizó la técnica de unión del capullo justo enfrente de Shiraishi Hisei y se suicidó. Mucha gente vino a la casa. Hisei simplemente los miró fijamente, frío como el hielo. Debido a que Shiraishi Eisawa había perdido su estatus de ninja, su nombre ni siquiera pudo ser grabado en la piedra conmemorativa. Entonces Hisei le erigió un cenotafio fuera del pueblo. Tras la muerte de Eisawa, Hisei invocó a la mariposa de Eisawa. La mariposa, ahora un familiar ninja, se encontraba ante él, tal como siempre lo había hecho su tío. Sabía en lo más profundo de su corazón que esa cosa no era realmente Eisawa, pero de todas formas siguió mirándolo. Sus sentimientos por su tío eran más fuertes que por sus padres. De niño, su padre siempre estaba trabajando y su madre tenía sus propios asuntos. Solo Eisawa no tenía nada mejor que hacer y jugaba con él en casa todos los días. Hisei solía subirse a la espalda de Eisawa todo el tiempo, obligándolo a arrastrarlo a todas partes. A veces, si se sentía realmente travieso, orinaba justo en el cuello de Eisawa, solo para ver esa cara oscura y enfadada que quería pegarle, pero no lo hizo. Siempre que eso pasaba, Eisawa lo ignoraba durante días, pero siempre que Hisei fuera y se disculpara, lo perdonaría y volvería a jugar con él. Después de que sus padres se fueron, Hisei nunca culpó a Eisawa en absoluto. El problema era el propio Eisawa. Demasiado sensible y demasiado asustado para enfrentarse a él. Su relación había mejorado un poco en los últimos años, pero nunca podría volver a ser como antes. El viejo Eisawa se sentía más como un hermano mayor. Más tarde, simplemente se convirtió en un anciano. Empezó a llover. Hisei cogió un paraguas y caminó hacia la tumba solitaria a las afueras del pueblo. Dejó el paraguas apoyado sobre la lápida y luego se quedó bajo la lluvia. En aquel entonces siempre me protegías de la lluvia. Ahora me toca a mí. Solías decir que la muerte no es el final, pero yo creo que la muerte es la muerte.
No aceptaré ninguna tontería sobre que una mariposa ninja sea de la familia, sobre todo cuando me llama maestro. Ni hablar. Soy el único que queda en este clan. Querías que cuidara del resto, pero, sinceramente, no me importan en absoluto. Pero lo intentaré. Si alguna vez tuviste esperanza en mí, no esperes demasiado. Siempre soy egoísta. Después de divagar un rato, Hisei se quedó en silencio. De todos modos, llorar a los muertos no tiene sentido. Él lo sabía. Ya sea que el clan se hundiera debido a conspiraciones o a la política, probablemente fue el destino. Honestamente, esto era lo que les sucedería a todos los clanes ninja en Konoha tarde o temprano. La voluntad del fuego quemaría todas las hojas viejas y podridas bajo el árbol. Después, brotarían nuevos brotes. Konoha seguiría siendo Konoha. Caminando de regreso por el sendero, no quería volver a casa. Se dirigió a la lápida. Ya había alguien allí. Hisei se acercó y se quedó parado a su lado, hombro con hombro. Nadie habló. Hisei miró los nombres familiares grabados en la piedra y no dijo nada. Después de un rato, una voz áspera sonó a su lado. Escuché que alguien de tu familia murió. Hisei no respondió y se dio la vuelta para irse. Sabes que es el destino de los ninjas. Cada uno tiene su camino. ¿Estás seguro de que elegiste el correcto? He oído que llevas años haciendo de cuidador. ¿De verdad quieres vivir con ese trabajo inútil? Hisei suspiró y, sin volverse, respondió. Orochimaru, soy un cuidador, no un ninja. Que algo parezca inútil no significa que lo sea. En cuanto al destino, confío en mí mismo, no en el destino. Cada día te vuelves más aburrido, hasta el punto de que me resulta gracioso. Hisei se tomó una larga licencia, más de medio año, pero ahora estaba de nuevo trabajando en el hospital. Vestido con esas ridículas ropas de clan, con un cigarrillo colgando de sus labios, caminaba por la calle, exhalando lentas y perezosas bocanadas de humo e ignorando todas las miradas extrañas. A él no le importó ni un poco. Quería llevar los colores de su clan. Nadie lo obligó. Probablemente los llevaría para siempre. ¿Y fumar? En su vida anterior, fumaba constantemente. ¿Por qué dejar de hacerlo ahora? Estaba solo, libre, y nadie podía interponerse en su camino. Dio otra calada, dejando que el humo se enroscara a su alrededor como un escudo. En el hospital, la gente lo miraba igual de mal. Él le restó importancia. Claro que sabía por qué. Desde fuera, era solo un niño de 10 años. Vestía como una niña, también. Con un cigarrillo. El humo salía de su boca en finas y desafiantes columnas. La imagen era simplemente y demasiado difícil de procesar. Al final del pasillo, Rumi Kawaru tiró de Ana Takemoto. Hermana Ana, ¿cómo se volvió ese tipo tan raro? Antes parecía normal. Ahora está loco. Ana apretó los dientes. ¿Cómo voy a saber lo que está pensando un loco? Hisei se limpió los oídos. ¿Podrías esperar un poco más con la charla basura hasta que me vaya? ¿Y tú, Rumi, acaso puedes hablar mal de mí? ¿Te has mirado al espejo últimamente? Rumi empezó a rechinar los dientes. Ana la apartó. Esto es un hospital. Estamos trabajando. No montes un escándalo. Rumi resopló y se marchó furioso. Ana dio 2 pasos hacia adelante. ¿Podrías dejar de fumar? Hisei arrojó su cigarrillo al suelo, haciendo que Ana frunciera el ceño. Sé que estás molesto por el tío Eisawa, pero no tienes que actuar así, ¿verdad? Hisei no respondió. En cambio, se dio varias vueltas. ¿Soy guapo? Un tic apareció en la frente de Ana. Apretó los dientes. Eres hermosa. Más que yo. Hisei asintió. Me alegra que sepas cuál es tu lugar. En fin, así son las cosas. La gente necesita mirar hacia adelante. Hay que aprender a adaptarse. No uses tus propios estándares para intentar entenderme. El que era ayer ya no es el que soy ahora. Mañana seré otra persona completamente distinta. Pero no soy yo. Estoy aquí. Puede que no entiendas lo que digo ahora, pero tienes mucho tiempo para entenderme. Te lo digo, la gente es voluble. Quizás hoy pienses que estoy equivocado. Mañana, podrías decidir que tengo razón. La gente es bastante aburrida. Después de ese discurso, Hisei regresó a su oficina. Ana se quedó allí, completamente perdida, con el rostro pálido y aturdida. Recordó las palabras de su abuelo sobre casarse con Hisei. ¿Estar con este tipo de persona? Olvídate del matrimonio. Se sentía nerviosa con solo estar con él unos minutos. Ella estaba empezando a sentir que también perdería la cabeza.
Hisei comenzó a utilizar ninjutsu médico en el hospital. Muy pronto causó conmoción. Y luego lo llamaron. En la oficina del Hokage, los 4 altos funcionarios observaron a Hisei, de pie con su cigarrillo, con aire de no importarle en absoluto. Simplemente lo observaron en completo silencio. Después de un rato, sin que nadie más hablara, Hisei perdió la paciencia. Señor Hokage, consejeros, Danzo, si no tienen nada para mí, me voy. Podría haber leído un libro mientras todos guardaban silencio. Perder el tiempo de alguien es básicamente perder su vida. Me voy. Era directo, quizá demasiado directo, pero no le importaba cómo lo miraran. Llevaba días molesto, observándolo como si fuera un número de circo. Si no fueran los personajes más famosos de Konoha, ya los habría maldecido. Diablos. Ya había perdido los estribos en el hospital más de una vez. Se le encendía la mecha. Cuando Hisei realmente se levantó para irse, el tercero se recuperó. Primero, dio sus condolencias por la muerte de Eisawa, luego preguntó sobre el ninjutsu médico. Hisei simplemente les arrojó un pergamino. El ninjutsu médico no era especial. Si él podía entenderlo, cualquiera también. En realidad, si tu control de los chakras era lo suficientemente bueno, este tipo de técnica no era nada. Cuando el tercero vio que Hisei acababa de lanzarle un pergamino, su boca se torció. Hisei, no me refería a eso. Lo que quiero decir es, ¿considerarías unirte a Anbu? De hecho, hay bastante gente en Anbu que sabe de esto. Hisei no pareció sorprendido. Siempre le había parecido extraño que los ninjas médicos nunca parecieran existir en Konoha, al menos en la superficie. Ahora estaba claro. El tercero simplemente los mantenía ocultos como activos especiales. Aparecieron, uno por uno, cuando Tsunade finalmente decidió impulsar el ninjutsu médico de verdad en el futuro. No se molestó en hablar mucho con ellos e ignoró las indirectas del tercero. Solo soy un médico. Ni siquiera soy un ninja certificado. El Anbu está muy por encima de mi nivel salarial. Probablemente me rompería la pierna ahí mismo. El rostro del tercero estaba lleno de arrugas negras. Recordó la última vez que vio a Hisei y luego miró al impaciente chico frente a él. Si no fuera por la cara familiar, pensaría que eran dos personas diferentes. Era obvio. La muerte de Eisawa había afectado duramente a Hisei. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. La malicia finalmente despierta. Pensando en todo esto, el tercero no obligó a Shiraishi y Hisei a unirse a Anbu. En cambio, sacó un pergamino de su túnica y se lo entregó. Estos son los ninjutsu médicos desarrollados por Anbu. Ya que te niegas a unirte, quédate en el hospital. Estos jutsus aún pueden serte útiles. Hisei se sorprendió un poco y su expresión finalmente se suavizó. Tomó el pergamino y lo guardó en su túnica sin mirarlo. Gracias, señor Hokage. Si eso es todo, me voy. Espera. Ya que tomaste esos, será mejor que tomes esto también. El tercero sacó un protector de frente ninja de debajo del escritorio, además de un archivo, y se los pasó. Hisei sabía exactamente lo que quería el tercero. Dudó un segundo, pero al final lo tomó. Tener el estatus de ninja implicaba asumir la responsabilidad. Hisei no lo quería, pero entendía que, viviendo en Konoha, tarde o temprano tendría que enfrentarse a esa vida. Además, ser ninja significaba mejor sueldo y beneficios. Por lo menos, no quedaba mucho dinero en casa. Después de guardar el protector, Hisei se dio la vuelta y se fue. Solo después de que la puerta de su oficina se cerró, el tercero tomó su pipa y fumó en silencio. Danzo lo miró con el ceño fruncido. Hiruzen, ¿de verdad está bien darle esos jutsus? Y tu actitud blanda, siempre la misma, demasiado ingenua. Danzo, todavía es un niño. ¿Por qué no puedes confiar en él? Utatane Koharu y Mitokado Omura intervinieron rápidamente, preocupados por la posibilidad de que ambos iniciaran otra pelea. Intentaron actuar como pacificadores. El control básico del chakra necesario para el jutsu médico, seguramente conoces la técnica secreta del clan de las mariposas. Pronto demostrará un talento aterrador en el ninjutsu médico. Danzo espetó. ¿Lo dejaste en el hospital? ¿Sabes cuánto ganará con eso? Esa gente ya se está poniendo nerviosa. Solo estás echando leña al fuego. El tercero golpeó la mesa con su pipa. ¿Qué quieres que haga? ¿Lo obligue a entrar en el Anbu y empeore las cosas? Danzo, la violencia no resuelve nada. Solo trae un dolor infinito al pueblo. Incluso durante el incidente en el campo de entrenamiento, se contuvo ante el chico Agurame. Creo que no me decepcionará.
Ninguno de los dos podía mover al otro, así que Danzo simplemente se fue con un resoplido frío. Cuando se fue, el tercero cerró los ojos y dijo en voz baja. Danzo se está volviendo más radical. Si esto sigue así, Utatane Koharu dijo. Siempre ha sido así por lo que ha hecho por el pueblo. Tiene buenas intenciones. Mitokado Omura asintió. Si no fuera por Danzo, no tendríamos este tipo de paz. Hiruzen, deberías intentar comprenderlo. El tercero guardó sus pensamientos para sí, fumando su pipa junto a la ventana. Koharu y Omura intercambiaron una mirada, tosiendo un poco. Sobre Shiraishi Hisei, coincidimos con tu decisión, pero siempre está rodeado de clanes ninja. Solo espero que no se deje influenciar demasiado por ellos y Koharu dudó. Quizás deberíamos enviar a unos cuantos ninjas médicos al hospital. No puede ser el único con poder allí, o la situación podría descontrolarse. El tercero suspiró. De acuerdo. Elige entre los Anbu. Desde que Hisei comenzó a usar jutsu médico en el hospital, consiguió su propia oficina. Sentado allí, sacó el pergamino que le había dado el tercero, lo miró una vez y lo arrojó sobre el escritorio. Técnica de hemostasía. Jutsu de curación. Técnica de palma mística. Eso fue todo lo que se registró. Para él, sinceramente, eran cosas bastante básicas. Pero sabía que, para la mayoría de los ninjas médicos, estos tres jutsus eran básicamente el límite. En cuanto a su propio ninjutsu médico, desde que aceleró la maduración de la semilla de mariposa, Hisei tenía una extraña sensación. Casi como si pudiera con todo. Ni siquiera sabía dónde estaban sus límites. Pensándolo bien, encendió un cigarrillo. Al terminar, murmuró, he fumado toda la semana. Es hora de limpiar mis pulmones. Concentró su chakra, lo transformó en agua y se llevó una mano al pecho. Una tenue luz fluorescente brilló en su palma. Una burbuja de agua llena de impurezas le fue succionada. La tiró a la basura. Escuece un poco, pero el uso de chakra es bastante bajo. Probablemente debería limpiarlos una vez al mes. Después de eso, se quedó distraído, mirando por la ventana. Desde la muerte de Eisawa, Hisei se sentía perdido. No tenía un objetivo. Ahora tenía que decidir qué hacer. Lo primero es resolver el problema del chakra. Tenía 10 años y ya poseía el chakra de un Chunin. Entre sus compañeros, era un prodigio, no mucho peor que Orochimaru. En 4 o 5 años, alcanzaría el chakra de un Jonin. Si pudiera vivir en paz en Konoha, tal vez eso lo satisfaría. Pero sabía cuánto resentía esta aldea. Siempre la sentía irreal. Un sueño, una pompa de jabón a punto de estallar en cualquier momento. La voluntad del fuego era como el sol, brillando sobre todos en Konoha. No quería ser asimilado por ese sueño. Por eso usaba ropa tan rara, para recordarse a sí mismo. Él no era como ellos. O estar solo, o ser vulgar. Se consideraba vulgar, pero ahora también estaba solo. Quería irse de Konoha. Pero primero, necesitaba extraer todos los nutrientes de ese gran árbol para poder sobrevivir lejos de él. Pensando cuidadosamente, se dio cuenta de que había 3 formas de resolver su problema de chakra. Primero, linajes, como el Sharingan, las células de Hashirama y el cuerpo del sabio Uzumaki. El Hyuga Byakugan también podía funcionar, pero era imposible de conseguir. El Sharingan era lo más fácil. Con su jutsu médico, no tendría problema en implantarlo. Pero alguien que no fuera Uchiha tendría problemas de rechazo, y eso no es algo que el jutsu médico pueda solucionar. A menos que se convirtiera en Orochimaru y simplemente poseyera un cuerpo Uchiha. No quería ser tan espeluznante. Las células de Hashirama, la única forma era trabajar con Danzo, pero eso era imposible. Danzo nunca confiaría en él. ¿Cuerpo de sabio Uzumaki? Igual de inútil. Segunda idea. Un jutsu de sellado, como el sello Jin de Tsunade. Probablemente se lo enseñó Mito Uzumaki. Dudaba que pudiera conseguirlo, y por ahora era prácticamente imposible. Tercero. Las bestias con cola. Convertirse en Jinchuriki le daría acceso a una gran cantidad de chakra. Pero las bestias con cola eran ultra secretas, y quien las consiguiera sería perseguido a muerte. Además, para sellar una bestia con cola se necesitaba un jutsu de sellado. Recientemente, había hojeado los textos del clan sobre sellos. Sobre todo, cosas básicas. El único que valía la pena era el sello de los 5 elementos. Pero incluso eso era difícil. Los fundamentos del jutsu de sellado eran difíciles de entender. Con solo hojearlos, Hisei se sentía mareado. Si quería investigar los sellos por su cuenta, le llevaría mucho tiempo. Aún así, era la mejor opción que tenía ahora mismo.
No hay otra manera, primero tendré que aprender el jutsu de sellado. Hisei suspiró y utilizó la invocación inversa para ir al valle hábitat de las mariposas. Mei estaba dormida como siempre. Hisei se quedó mirando un rato y luego empezó a buscar libros sobre focas. Tras coger algunos, regresó a su oficina a estudiar. Mientras tanto, en el valle del hábitat de las mariposas, Mei de repente abrió los ojos. Después de un bostezo, dijo pensativamente: aprender el jutsu de sellado primero, no es una mala elección. Se levantó, salió un momento y luego regresó al pasillo. Llevaba un pergamino, se detuvo y lo arrojó con indiferencia al estante. ¿Es esto demasiado obvio? Mei se dijo a sí misma. Ninguno de esos chicos de antes cooperaría conmigo. Aunque este chico sea especial, no será fácil. No hay elección. Recogió el pergamino. Lo probaré la próxima vez que venga. Mei se dejó caer en la cama en el salón principal y volvió a dormirse. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. Yakushi no. 3 nuevos compañeros llegaron al hospital. La directora Kaori les ofreció una cálida bienvenida, reuniendo a todos los médicos y enfermeras. Era una acción sin precedentes, pero tenía una razón. Estos 3 nuevos colegas eran ninjas médicos. En esos días, Hisei Shiraishi ya había demostrado lo práctico que podía ser el ninjutsu médico. Naturalmente, Kaori estaba entusiasmada con estos 3 ninjas médicos, de quienes se rumoreaba que pertenecían al Ambu. Por eso organizó una bienvenida tan grandiosa. Hisei destacaba bastante en la esquina. En un mar de batas blancas, era el único que llevaba ese colorido atuendo de clan. No podía evitar destacar como un pulgar dolorido. Originalmente no había querido asistir, pero el director había acudido personalmente a su despacho para invitarlo, por lo que no tuvo más remedio que presentarse. Tenía algunas teorías sobre por qué Konoha de repente estaba organizando la presencia de ninjas médicos en el hospital. Curar enfermos y salvar vidas generaba respeto. Era un componente clave del prestigio. El clan de los usuarios mariposa ya tenía una sólida reputación en Konoha. Si seguía siendo el único ninja médico del hospital, esa reputación no haría más que crecer. Añadir más ninjas médicos sin duda debilitaría su prestigio, creando una especie de supresión invisible. Este acto de equilibrio fue bastante inteligente. Sin embargo, a los ojos de Hisei, esto también fue su error. Sabía exactamente lo buenas que eran sus habilidades médicas. Estos 3 podían ser competentes, pero su control del chakra definitivamente no estaba a su altura. No hay daño sin comparación. Cuando era el único ninja médico, era difícil evaluar su nivel. Pero con un grupo de control, la diferencia de habilidad sería evidente. Ese tipo de supresión era fatal. Mirando a los 3 recién llegados, Hisei lamentó en silencio su pérdida. Después de que Kaori dio su discurso de bienvenida, los 3 comenzaron a presentarse. Soy Sousuke Kurata, por favor cuida de mí. Yoshiharu Amano, también pido tu cuidado. Soy Nono Yakushi, por favor cuida de mí. Al escuchar el nombre, Hisei levantó una ceja y la miró. Cabello amarillo pálido, esos lentes característicos. Sin duda, era la propia Nono Yakushi. Hisei suspiró para sus adentros. Ese tal Danzo sí que estaba metido en todo. Y pensar que enviaría a la futura élite de Root, la mismísima doncella caminante, solo para encargarse de él. Los acontecimientos que siguieron fueron exactamente como él esperaba. Nono Yakushi se convirtió en el segundo ocupante de su oficina. Hisei protestó ante la directora Kaori, pero su protesta fue rechazada. Al regresar a su oficina, Hisei miró a Nono, que ya había cambiado al modo médico, y sonrió. Soy Hisei Shiraishi. Deberías conocerme muy bien. Por favor, cuida de mí. Nono se subió las gafas y le devolvió la sonrisa. Por favor, cuídame también. Hisei se sentó y comenzó a observarla. No parecía mucho mayor que él en ese momento. Joven y hermosa, con una sonrisa cálida como el sol. No había rastro de la oscuridad característica de alguien de Root. Pero eso era normal. Si no tuviera esa habilidad para mimetizarse, no se ganaría el título de doncella caminante en el futuro. Hisei encendió un cigarrillo, dio una calada tranquilamente y lo agitó en señal de admiración. Supongo que no te importa que fume, ¿verdad? No, me importa mucho. No cedió ni un ápice. Dijo directamente. De ahora en adelante, esta es nuestra oficina. Espero que puedas mostrarme algo de respeto. Si quieren fumar, por favor, vayan al pasillo. No quiero trabajar en este ambiente todos los días. Además, fumar es perjudicial para la salud. Hisei se atragantó con el humo.
Tras toser varias veces, la miró con extrañeza. Soy yo el que está siendo monitoreado, pero ¿eres tú el que tiene la actitud? No solo no salió, sino que encendió otro inmediatamente y procedió a cerrar puertas y ventanas. En poco tiempo, toda la oficina quedó completamente envuelta en una nube de humo. La sonrisa en el rostro de Nono desapareció. Nono se quedó sin palabras. Se levantó, empujó la puerta y salió furiosa. Un rato después, entró la directora Kaori, tapándose la nariz. Hisei, bastardo. ¿Intentas incendiar el hospital? Hisei. Abrió rápidamente la ventana para dejar entrar un poco de aire y luego se puso firme, listo para recibir su regaño. El hospital de Konoha aún no contaba con un cuerpo médico estructurado. La directora Kaori era la máxima autoridad. Si la ofendía, su vida allí sería difícil. Kaori se sentó en el asiento de Nono, cruzó las piernas y exigió. Habla. ¿Por qué trataste así al nuevo colega? Ella no me respetó. Pase lo que pase, sigo siendo mayor que ella. Kaori golpeó la mesa. Bastardo. ¿De verdad vas a presentar una queja primero? Te he dicho 1000 veces que no fumes en el hospital. Mírate, no pareces un médico en absoluto. Hisei miró fijamente su nariz y contempló su ombligo, dejándolo entrar por una oreja y salir por la otra. Después de que Kaori lo regañara lo suficiente, él dijo. Definitivamente no fumaré en la oficina en el futuro y no molestaré a los demás. Tenga la seguridad, director. La expresión de Kaori finalmente se suavizó un poco. Su tono se tornó más sincero. El señor Okage me contó un poco sobre su situación, y también le pregunté a Ana sobre los asuntos de su familia. Sé que estás de duelo, así que no te he tratado con mucha severidad. Pero has empeorado. Estás a punto de convertirte en la oveja negra del hospital. Cámbiate de ropa mañana, córtate el pelo y deja de fumar. De lo contrario, informaré al señor Okage y haré que te despidan. Hisei. Acabaron de conseguir 3 ninjas médicos y ahora quieren despedirme. No tienes que ser tan despiadado. Pateándome la escalera así, parecía que la directora lo había tolerado durante mucho tiempo. Con razón insistió en que asistiera a la fiesta de bienvenida. Lo tenía planeado desde el principio. Hisei lo pensó. Era imposible que el tercero lo dejara ir a casa. Danzo incluso había organizado que no estuviera allí, así que tampoco dejaría que lo despidiera. Al darse cuenta de esto, perdió el miedo. Cambiarme de ropa es imposible. Cortarme el pelo es imposible. Y los cigarrillos son mi amado amante. Si al director no le gusta, que se lo diga al señor Okage. De todas formas, me vendrían bien unos días libres en casa. Hisei Shiraishi. Kaori golpeó la mesa con furia. Su voz era tan fuerte que todo el hospital la oyó. Se hurgó la oreja y Hisei decidió que no tenía sentido quedarse más tiempo. Se dio una palmadita en el trasero, abrió la puerta y se fue. En el pasillo, se encontró con Ana Takemoto. Enojando al director de esa manera, ¿estás tratando de que te echen? Hisei respondió con indiferencia. Probablemente puedas adivinar por qué vine al hospital en primer lugar. Ahora, realmente no hay necesidad de quedarse. Entonces, ¿planeas unirte a un escuadrón ninja? Hisei frunció el ceño. No me moriré de hambre con los negocios de mi familia. ¿Por qué debería unirme a un escuadrón? La boca de Ana se torció. ¿Piensas encerrarte en casa y no salir nunca? Hisei asintió y preguntó. ¿No es simplemente comer y esperar la muerte algo perfectamente adecuado para alguien como yo? Con esto, Hisei salió del hospital. Ana lo observaba con una expresión de derrota indescriptible. Antes, podía adivinar los pensamientos de Hisei, pero ahora no podía descifrar a este lunático. Desde la muerte de Eisawa, sentía que Hisei se había descontrolado por completo. No sería extraño que una persona así hiciera cualquier cosa. Incluso simplemente comer y esperar la muerte no era imposible. Después de regresar a casa, Hisei se sentó en el porche y suspiró. Claro, comer y esperar la muerte era mentira. Pero permanecer en el hospital bajo la supervisión de No era insoportable. No era un espía de élite de Roth. Si revelaba la más mínima pista, ella lo percibiría. Danzo claramente pretendía que lo vigilara a largo plazo. Quedarse en el hospital era como vivir bajo las narices de Danzo. ¿Qué más podía hacer? Solo podía decir que era Danzo de verdad. La gente siniestra usa métodos siniestros. Lo mejor era salir del hospital antes de que Danzo notara algo. Casualmente, tras la muerte de Eisawa, ya no tenía una razón válida para quedarse allí. ¿Y en cuanto al prestigio y todo eso? ¿Para qué necesitaba prestigio alguien que planeaba desertar?
¿Pero qué debería hacer a continuación? Quedarse en casa para investigar el jutsu de sellado parecía bastante bueno. Un paso a la vez, pensó Hisei mientras se acostaba en el piso de madera del porche. El sol de la tarde era perfecto, cálido y reconfortante para su cuerpo. Sintiéndose ligero y libre de preocupaciones, Hisei se estiró. Hacía mucho que no se sentía tan relajado. Durante los últimos 2 años, el asunto de su tío Eisawa le había estado rondando la cabeza, sin darle un momento de paz. Ahora que había muerto, por fin se sentía tranquilo. Riendo levemente, Hisei se lamentó. Es bueno que esté muerto. Una vez que cierras los ojos, todo es fácil. Él también cerró los ojos y poco a poco se fue sumergiendo en un sueño.